Tal chicos, chicas? Buenas tardes, ¿cómo están? Me falta un minuto para empezar la clase, pero todavía somos un número pequeño, ¿no? Creo que somos 4, 6, 8, somos 10 nada más, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, creo que es este domingo su examen su primer examen, ¿no? Así que no me estoy equivocando. Así que voy a tratar de avanzar la clase rápida. Y si me sobra un poco de tiempo, les hago un repaso breve, pues, ¿no? Muy breve, porque no, a veces no alcanza el tiempo con las 2 horas ajustadas. Pero si se puede, al final de la clase les voy a dar un repaso. Ahí tengo unas preguntas que para ustedes, ¿no? Bueno, que he cogido de otras semanas de la presa Marcos y que de repente les puede facilitar algo, ¿no? Porque hay que recordar que la presa Marcos hace preguntas de eco, ¿no? Algunas son para hacerte caer, ¿no? Es como un clásico de la pre, ¿no? Así que siempre hay que tener cuidado con esas preguntas. Normalmente la presa Marcos siempre toma una pregunta sobre Chavín. En la primera semana es como que algo recurrente, ¿no? De la primera semana, sobre todo en esta parte que tiene que ver con la ciencia, que es una historia, ¿no? Que disciplinas auxiliares, etcétera, eso muchas veces no viene, ¿no? Porque es algo sencillo de relacionar, no es muy difícil, muy poco probable que venga, pero normalmente sí te viene como Tío Chavín, ¿no? Te puede venir Wari, te puede venir alguna comparación con con lo que son las culturas, ¿no? Puede venir una comparación con las culturas. Pueden venir comparaciones de cerámica, etcétera, ¿no? O pueden venir de fragmentos de un libro, ¿no? Que te van a poner para que tú analices la lectura de un libro, de un investigador de arqueología o historia, ¿no? Es probable cualquiera de esos casos que te vengan para el día del examen, ¿no? Pero bueno, con fe, ¿no? De que el examen no sea tan complicado como creo que puede ser, ¿no? Em, Normalmente he visto que los exámenes del primer examen siempre son sencillos. Hay que recordar que el primer examen es el examen prácticamente eh, donde tú tienes que sacar el puntaje más grande que puedas, ¿no? Porque el tercer y cuarto examen son exámenes ya complicados, ¿no? Matemática, ciencia se vuelve mucho más complicado y aparte tienes que memorizar ya no 4 semanas, 5, no tienes que memorizar 10, 15, ¿no? Ya es diferente. Así que tengan en cuenta, ¿no? Esas pequeñas recomendaciones para su examen del día domingo, ¿no? Bien, ya son 3 y 2, ya somos 8 más 6, bueno, ya somos 17. Creo que es suficiente como para empezar la clase del día de hoy. Bien, la clase del día de hoy en realidad no es una clase muy extensa, así que voy a tratar de acabarla lo más rápido posible, ¿no? Es que tiene que ver con el intermedio tardío y el Tahuantinsuyo, ¿no? Lo cual me alegra enormemente porque el año pasado, bueno, este año, cuando hicimos la pre en diciembre, ¿no? Prácticamente tuvimos que hacer lo que fue desde Chavín hasta, hasta Inca, ¿no? Entonces imagínate, una clase de Chavín Inca hacer una cosa alucinante. Entonces, ahorita, intermedio tardío y Tahuantinsuyo, ¿no? Nada del otro jueves. A ver, vamos a empezar. Bien, la preta ha determinado estas culturas. Hay que tener cuidado, sí, bastante cuidado, porque son culturas que muchas veces la pre no toca, pero si lo está poniendo dentro del intermedio es porque cabe la recóndita posibilidad que es posible que venga, ¿no? En este caso, la pre creo que ha puesto Sicán, Chimú, ¿no? Reinos Aymara, Chancas, Huancas, creo también. Bueno, Huancas creo que no. Ahí está Ishma, ¿no? Y solamente Chincha, ¿no? Pero, por ejemplo, Chachapoyas,
los Cajamarca no lo han puesto, ¿no? Y otros señoríos como por ejemplo Coíque también no lo han puesto. Entonces voy a tratar también de añadirles esa información porque es posible, ¿no? Que también pueda venir. Así que vamos a comenzar con la primera de estas culturas que han puesto acá. En este caso, la cultura Ishma es muy sencilla de explicar, ¿no? Es una cultura que nace aquí en Lima, ¿no? Em, en el Valle del Urí, ¿no? En el Valle del Rímac, ¿no? Destaca sobre todo por esto, ¿no? Por el oráculo que tiene, el oráculo de Pachacamac. ¿Por qué es tan importante? Porque este oráculo fue el oráculo más importante del intermedio tardío y también en cierta medida fue el oráculo más importante en la época de los incas, ¿no? Es un oráculo que ya venía desde el segundo horizonte, ¿no? Ya lo había conquistado, en este caso Wari, ¿no? Y Wari no lo destruye, ¿no? Lo deja intacto a la cultura Ishma, ¿no? Que antes, en el primer desarrollo regional, se había llamado cultura Lima, ¿no? Entonces, es para que te des cuenta, ¿no? Este oráculo es tan poderoso, tan fuerte, que no lo destruyen, sino que más bien lo vuelven un lugar de peregrinación. Bien, entonces, ahí Ishma es, ¿no? Lo más sencillo para empezar. En este caso, el intermedio tardío tiene algunas características importantes que sería bueno que las anotemos, ¿no? En este caso, el intermedio tardío que se va del año 900 hasta el año 1470, ¿no? Es un intermedio donde vamos a ver culturas regionales, ¿no? Profe, ¿hay culturas panandinas acá? No hay culturas panandinas. Profe, ¿hay imperios? Sí, solamente hay un imperio nada más. Ahora lo vamos a ver. Entonces, estas culturas tuvieron distintos tipos de organización política, eso que quede claro, ¿no? En la costa, sobre todo, priman organizaciones complejas en territorios específicos, como es el caso de Lambayeque, el caso de Chimú, ¿no? El caso de Chincha. Y en la sierra, en cambio, se forman señoríos dispersos, ¿no? Concentrados en zonas altas, cercanas a fuentes de agua, como por ejemplo ¿qué? La cultura chanca, ¿no? La cultura chanca, la cultura huanca, ubicadas en lagunas, ¿no? La chanca está ubicada en la laguna de Choclococha, ¿no? Y la cultura del altiplano, que son las culturas aymaras, están ubicadas cerca de lo que es el lago Titicaca, ¿no? Entonces, eh, esa es la diferencia entre las diferentes organizaciones que se van a ir dando, ¿no? Hay otro punto más importante, sí. ¿Cuál es? Estas organizaciones están en constante guerra. Se meten cuchillo como loco así a cada rato, ¿no? Es como, ¿te acuerdas de Grecia? ¿No? Grecia nunca tuvo un momento de paz, ¿no? Acabó la guerra médica, pasó a la guerra del Peloponeso, ¿no? Y luego pasó a la guerra contra Macedonia. Y luego Macedonia siguió en guerra, ¿no? Contra el Imperio Persa. Y si te das cuenta, es prácticamente acá similar, ¿no? Siempre están en constante guerra. Eso es lo que siempre están en constante conquista, etcétera, ¿no? Bien. eh, También vamos a ver que hay transformaciones en el arte, sobre todo, por ejemplo, en el caso de en el caso de la cerámica. Ya no es una cerámica que se va a buscar que sea totalmente ornamental, ¿no? Es una cerámica que más se va a buscar para, este, para el uso, ¿no? Cotidiano. En otras palabras, ya no se van a basar tanto en hacerle adornos, etcétera, ¿no? Va cambiando este tipo de cerámica. También vamos a ver que la metalurgia en esta época es donde alcanza su máximo desarrollo, ¿no? En este caso, donde vamos a ver el máximo desarrollo de la metalurgia, lo vamos a observar en lo que es Lambayeque, ¿no? En Lambayeque. Bien, y justo Lambayeque es la primera cultura que vamos a tocar, ¿no? Que también tiene su seudónimo, ¿no? Que es Sicam. Ahora, hay que preguntarnos, profesor, ¿y por qué se le llama Sicam, no? Bien, ahí viene la pregunta, ¿no? Profesor, Sicán, Lambayeque, todos son iguales, ¿no? No te compliques la vida, Sicán, Lambayeque. Es una disputa de arqueólogos, ¿no? Siempre están ahí mechándose estos arqueólogos, como fue el caso, ¿te acuerdas, no? De Chadi contra Lumbreras, ¿no? Que es la disputa por ver si Wari era imperio o no era imperio. En este caso, al final ganó Lumbreras, ¿no? Porque Wari es un imperio. En este caso fue igual, ¿no? Lambayeque o Sicán, ¿no? La mayoría de arqueólogos peruanos te va a decir Lambayeque, ¿no? Algunos arqueólogos extranjeros Sicán. Ahora, ¿quién es el que propone el nombre de Sicán? Sicán es propuesto por Izumi Shimada. ¿Pero quién es? ¿Un mangaka? No, Izumi Shimada es un japonés, no es mangaka.
pero es un japonés y él va a estudiar lo que es la cultura Sikan y él le va a poner ese nombre, Sikan, ¿no? Hay otra persona que también le pone nombre, también otro que le pone su chaplín, ¿no? ¿Quién es? El señor Narváez, que es peruano, ¿no? Propone el nombre Lambayeque, ¿no? Bien, entonces, esa es la forma, ¿no? En que se va, no, la forma en que se va a ir desarrollando esta cultura. Ahora la pregunta vendría, profe, ¿y por qué Shima le puso Sikan, ¿no? Bien, lo que pasa es que hay un cuentito, ¿no? Que seguro ustedes lo han escuchado, es un cuentito de la cultura lambayeque, que tiene que ver con la historia de su dios, ¿no? En este caso estamos hablando del señor Nailamp, ¿no? ¿Dónde es que se recoge esta historia? Bien, esto está dentro de una crónica española. ¿Cómo se llama la crónica española? Se llama Miscelánea Antártica, ¿no? Que te pregunta, profe, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, ahí el cronista Miguel Cabello Balboa escribe esto que es importante, ¿no? La Miscelánea Antártica, ahí está, es sumamente importante aquí, porque en este caso se va a hablar de la leyenda de Nailamp, ¿no? Entonces, la leyenda de Nailamp hay algo que tú tienes que entender en claro, ¿no? Que mucha gente dice, profe, las leyendas son falsas. Sí, son leyendas, ¿no? Pero dentro de las leyendas siempre hay algo de verdad, ¿no? Como ejemplo, más adelante vamos a escuchar lo que es la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. No te dirá, profe, eso es floro, es mentira, ¿no? Pero si te das cuenta, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo dice que ellos vienen del lago Titicaca, ¿no? Y que llegan a Cusco. Entonces, eso tiene algo mítico, pero si tú lo ves de una forma, lo examinas de otra manera, ¿de dónde vienen los incas? Ellos no vienen de Cusco, ¿no? Al parecer los incas vinieron del altiplano, entonces por ahí va, ¿no? Nacen en el lago Titicaca, vienen del altiplano. ¿Y llegaron a dónde? A Cusco, ¿no? Tiene algo de sentido, ¿no? Igual la leyenda de los hermanos Ayar, ¿no? Es decir, son los hermanos mechándose entre ellos y al final solo queda uno, ¿no? Entonces esa podría ser la que es considerada la fase regional de los incas, porque es la fase en que ellos están peleando contra otras, ¿no? Contra otras tribus, para luego solidificarse en un imperio, ¿no? Bien, entonces parecido es esto, ¿no? En este caso, Nailamp, ¿no? Según la crónica de Miscelánea Antártica, ¿no? Te dice que este señor Nailamp llega del mar, ¿no? Llegó del mar. ¿Alguna pregunta? Ay, disculpen, escucho una voz. Como siempre escucho voces, ¿no? Pero pensé que escuché otra voz. Bien. Entonces él llega del mar, ¿no? En una de sus balsas, llega con una comitiva, ¿no? Y se va a adentrar tierra adentro, y va a erigir palacios, va a educar a la gente, etcétera, ¿no? Bien. Y ahí este señor coloca un ídolo de piedra verde, que va a ser la representación de él, ¿no? De Nailamp. Sin embargo, llega un momento en que este señor Nailamp muere. Muere Nailamp y dicen, ¿no? Según la leyenda, que le crecieron alas y que el señor se fue volando, ¿no? Esa es la leyenda de Nailamp. Bien. Sin embargo, más adelante, el último de los sucesores se va a llamar Fempeyek. El señor Fempeyek, que es el último sucesor de Nailamp, ¿no? Cambió el lugar donde estaba el ídolo. Lo cambió de lugar. Y en castigo por haber cambiado del lugar, ¿qué pasó? Hubo una lluvia por 30 días, una sequía prolongada y hambruna por muchos años, ¿no? Entonces los sacerdotes agarraron a Fempeyek y lo metieron al mar, ¿no? Para calmar la ira de los dioses. Sin embargo, ahí nada más, como se habían quedado sin señor, apareció un tirano llamado Chimucapac, ¿no? Con un ejército y lo conquistó. Que en verdad no era un tirano, era la cultura chimú que venía a conquistarlos. Entonces, a raíz de esta leyenda, Izumi Shima entiende, ¿no? Que hay un momento de apogeo, hay un momento también de, ¿no? Donde ya empieza la devastación, ¿no? Entonces, él va a dividirlo en tres etapas, ¿no? Sican temprano, Sican medio y Sican tardío, ¿no? En esta fase de Sican tardío es cuando eh, van a ser conquistados por Chimucapac, ¿no? Que es el gobernante de los Chimú. Entonces, la primera fase, que es la fase temprana, hay influencia final de Moche, ¿no? Hay influencia final de Moche. ¿Por qué? Porque ya nos damos cuenta que ya la última etapa de Moche está prácticamente influenciada por Wari, ¿no? Wari conquistó a los Moche, ¿no? La etapa medio, que es Sican medio,
es donde se va a desarrollar el lugar Batán Grande y donde va a ser el apogeo máximo de la cultura aquí, ¿no? En el Sicán Medio. Aquí es donde se va a encontrar el señor de Sicán. Sicán, no Sipanga, Sicán. Y en la última etapa, que es Sicán Tardío, donde vamos a ver lluvias, inundaciones, sequías, y se van a trasladar a Túcume, y al final van a ser conquistados por el Chimucapa en el año de 1375, ¿no? Entonces, esas son las fases que dio el señor, pues, ¿no? Izumi Shimada, ¿no? Bien, entonces ahí te dejo la info. Entonces, eso es prácticamente parte de lo que es SICAN, ¿no? No hay mucha representatividad aquí en lo que pone la pre, pero SICAN tuvo una sociedad dividida por grupos sociales, donde vamos a ver una élite conformada por gobernantes sacerdotes, ¿no? Que se decían que eran descendientes del señor Tailam, ¿no? También van a haber administradores, que son los que vigilan el orden económico, el pago de los tributos. También van a haber artesanos, ¿no? Que son los que van a producir bienes para la élite, como cerámica, como también lo que es metalurgia, ¿no? Y por último están los campesinos, ¿no? Que son los encargados de trabajar el campo y de hacer, ¿no? Producción excedente de agricultura para mantener a los demás grupos con vida, ¿no? Bien, entonces, prácticamente esta extensión que vamos a ver en los SICAM va a ser grande, ¿no? Van a llegar hasta 20 sitios arqueológicos, ¿no? Que se han encontrado en los SICAM. La agricultura, ¿no? Basada en lo que es el, ¿no? La agricultura intensiva, ¿no? También vamos a ver eso. Y hay algo más importante, ¿no? Sicán lo que más desarrolló fue la metalurgia, ¿no? Fue un nivel muy alto, se puede decir que es el nivel más alto de todos en las culturas prehispánicas, ¿no? La metalurgia que desarrolla la cultura lambayeque, ¿no? En este caso, vamos a ver que ellos van a lograr diferentes tipos de aleaciones, ¿no? No solamente se quedan en producir oro, plata, cobre, bronce, ¿no? Sino que van a hacer aleaciones. En este caso, eh, van a hacer una aleación que es el bronce arsenical, ¿no? El bronce arsenical es la mezcla de cobre con arsénico, y también van a hacer lo que es la tumbaga, ¿no? La tumbaga, que es el mezclar cobre con oro, ¿no? Entonces, al menos aquí en la metalurgia es donde más van a sobresalir los grandes, pues, ¿no? Sicango, también llamados Lambayeque, ¿no? En este caso hay otra, ¿no? Lo que es el Tumi, ¿no? También está el Tumi. Lamentablemente es una réplica, ¿por qué? Porque el Tumi original se lo robaron, no sabemos hasta ahora dónde está, ¿no? Que esperemos que algún día lo recupere. Bien, y sabemos que el final de los Lambayeque llega, pues, ¿no? Cuando van a ser invadidos por los Chimú, ¿no? Y Chimucapa, que los va a conquistar en el año de 1375. Bien, continuamos entonces, ¿no? Vamos con el siguiente. Bueno, en este caso han puesto aquí a los chancas, ¿no? Me parece bien. No se nombran muchas veces los chancas, pero creo que es importante darnos cuenta aquí de los chancas. Ahora, ¿por qué los chancas? ¿Dónde se expanden ellos? En Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, ¿no? Y su Pacarina, que eso es igual al lugar de origen, es la laguna de Choclococha y Urcococha, ¿no? Esa es la Pacarina de la cultura de los chancas, ¿no? Y esta cultura va a ser derrotada por los incas. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque a la par que se estaba dando la fase regional de los incas, a la par también se estaba desarrollando lo que es la cultura chanca, ¿no? Ah, pues hay una pregunta, me dicen, respecto a Sicam, ¿fueron uno de los más grandes orfebres en el Perú? Sí, sí, excelente, ¿no? Se puede decir, los más grandes orfebres del Perú prehispánico, ¿no? No hubo otra cultura que pudo superarlos en orfebrería, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque ellos venían de una tradición ya antigua, ¿no? Hay que recordar que tanto Vicus como también la cultura moche, ¿no? Son culturas que van desarrollando también orfebrería. Y en este caso, pues SICAM va a perfeccionar esa orfebrería con las aleaciones que les he mencionado, ¿no? Entonces, importante también eso, ¿no? Es SICAM uno de los grandes orfebres en el Perú prehispánico, ¿no? Bien, entonces les mencionaba, ¿no? Lo de los chancas, ¿no? Estaban ahí a la par con los incas, y van a tener una disputa, ¿no? Importante, que es la batalla de Yaguarpampa, ¿no? Que en esta disputa va a ser que los incas van a ascender, ¿no? Se van a volver imperio después de esta batalla. Entonces, prácticamente esta cultura es importante, ¿no? Sobre todo por la disputa que van a tener con los incas. Por otro lado están lo que son los famosos reinos aymaras, ¿no?
Ahora, ¿por qué son tan importantes los reinos aymaras? Son importantes porque se van a desarrollar en lo que es el altiplano, ¿no? Se desarrollan en el altiplano, no es uno o dos, es una cantidad enorme de reinos aymaras, ¿no? Van a ser una cantidad grande. Les voy a pegar un pequeño mapita. Por favor, lo copian y lo pegan, lo descargan si pueden. No sé si se puede descargar, pero espero que sí. Bien. Y ellos se van a desarrollar cerca a lo que es el lago Titicaca, ¿no? Van a ser una cantidad grande de culturas aymaras, como estamos viendo en la imagen. Sin embargo, van a haber dos que van a sobresalir, ¿no? Que es la cultura Coya y la cultura Lupaca, ¿no? Son dos de las que van a sobresalir. ¿No? En este caso, ¿no? Aquí te dice que se desarrolla en la meseta del Collao, ¿no? Que es cerca del lago Titicaca, y su tipo de economía es la ganadería de altura, ¿no? Ganadería de altura que nosotros ya sabemos que es, ¿no? La ganadería de altura, recuerda que es el uso de los auquénidos, en este caso son pues, se usa de ellos la lana, la carne, el transporte y el abono, ¿no? Estos cuatro son los que se usan, no te vayas a olvidar. Bien. Y aparte hicieron el sistema archipiélago. ¿No? El sistema archipiélago es cuando tú vas a establecer colonias en diferentes regiones altitudinales del Perú, ¿no? En la costa, en la sierra, en la selva, para poder intercambiar productos, ¿no? Bien, y el guaruguaro, que es una de las tantas tecnologías hidráulicas que vamos a ver, pues, ¿no? Que son perfeccionadas por los tiahuanaco, porque hay que recordar que los pucaras son los primeros en hacerlo, ¿no? En este caso, los guaruguaro, pues, que es una tecnología para evitar que las plantas, pues, ¿no? Fabriquen un microclima y no mueran pues congeladas por las heladas en la noche, ¿no? Bien, pero ¿qué más? ¿Qué más? Ahí, por ejemplo, te ponen, ¿no? Las chulpas de Suyostani, ¿no? Si tú eres coleccionador de monedas de sol, ¿no? Seguro tú tienes tu chulpa ahí de Suyostani, ¿no? En realidad hay un millón de dibujitos dentro de las monedas de sol, ¿no? Bien, entonces, aquí importante, les voy a pasar la, Ah, no, pero ahí está la chulpa, ¿no? ¿Por qué lo voy a pasar? Bien, ahora, ¿por qué fue importante esto de las chulpas, ¿no? Son monumentos funerarios, obviamente. Una chulpa es un monumento funerario, construidos en grandes bloques, ¿no? Más de 2 metros de altura, ¿no? Donde se ponía dentro de estas chulpas el cuerpo de una persona, ¿no? En la parte baja. Hay un huequito, no sé si lo ven. A ver, creo. Ah, no, no está acá ya. Yo les voy a poner la imagen de sí se ve el huequito, ¿no? A ver. Ya. Ahí, ¿no? Ahí la imagen que les he pasado se ve el huequito, ese huequito chiquitito. Ahí se ponía el cuerpo, ¿no? De una persona difunta. Usado más que todo para entierros de élite, ¿no? No usado para gente común, ¿no? Y marrón como nosotros, ¿no? Ahí diferente, ahí está la élite siendo enterrada, ¿no? Un clásico. Bien, se han encontrado algunos cadáveres, sí, pero no se ha encontrado algo más. Muy probable que no se encontrara nada más. ¿Por qué? Porque lamentablemente pues hay guaqueros, ¿no? Profe, ¿qué es un guaquero? Es una persona que va a las tumbas antiguas y roba todo lo que puede, ¿no? Obviamente te puede dar mala suerte robarle un muerto, ¿no? Pero bueno, hay gente que no le importa, ¿no? Y roba esto. Entonces, eso es parte de lo que son ¿no? Las tumbas funerarias de lo que fueron, pues, ¿no? Las culturas aymaras, ¿no? Bien, sin embargo, aquí también a la par, ¿no? También se va a desarrollar otra cultura importante, ¿no? Profe, ¿cuál? Me estoy refiriendo a los huancas, ¿no? Profe, ¿y los huancas dónde se desarrollaron? Se desarrollaron en lo que es el Valle del Mantaro, ¿no? Huancayo y Jauja, ¿no? Esa fue prácticamente su distribución. Bien, ahí los huancas se mecharon contra quién? Se mecharon contra los incas también, ¿no? Y hay que recordar que los huancas más adelante van a ser parte importante de la caída de los incas, ¿no? Ya cuando veamos los incas les voy a decir por qué. Bien, entonces la mayoría de las construcciones huancas fueron ciudades fortificadas, ¿no? Esto quiere decir que si empleaban ciudades fortificadas era porque estaban en constante, ¿qué cosa? Batallas, peleas, ¿no? Bien, dos principales ciudades fortificadas que tienen los huancas, ¿cuáles son? Son Tunanmarca y Jatunmarca, ¿no? Tunanmarca y Jatunmarca. Bien, entonces ahí les voy a pasar una de las imágenes de lo que fue, ¿no? Tunanmarca, ¿no? A ver, ahí está Tunanmarca, ¿no? Importante. La cultura huanca, recuerda que existe, ¿no? No la ha puesto la pre, pero
Recuerda que puede venir en pronto examen de admisión, ¿no? Por si acaso te lo pongo ahí. Bien, ¿hay una pregunta? Escucho una voz, pero creo que es lo mismo de siempre. Escucho voces nada más. Bien, otra cultura que no tomaba en cuenta la PRE, y también lo voy a mencionar antes de pasar a hablar de las más culturas, es la cultura cajamarca, ¿no? No lo ha puesto la PRE ahí, pero es una cultura que se va a desarrollar también, obviamente, en Cajamarca, ¿no? Profe, ¿en qué, dónde en Cajamarca? Pues no es gracioso, ¿no? ¿En qué años? En el año 1300 al año de 1450, ¿no? No duró mucho tiempo, pero no es que fue una cultura que no durara mucho tiempo, sino que era una cultura que venía de una cultura más antigua, ¿no? Profe, ¿cuál? Venía de la cultura Kunturhuasi, ¿no? De eso era su desarrollo, ¿no? Eso, su evolución de Kunturhuasi puede ser Cajamarca, ¿no? Bien. En este caso, ¿no? Este señorío logró, ¿no? Logró sobrevivir. ¿Por qué? Porque hacían alianzas matrimoniales, ¿no? Hacían alianzas matrimoniales. En este caso, la alianza matrimonial más conocida que tuvieron fuera la que hizo con el reino Chimú. ¿Por qué? Salieron los dos porque sabían que los incas venían a meterle cuchillo, ¿no? Entonces, antes que los incas vengan a meterle cuchillo, hicieron una alianza, ¿no? Entonces, en este caso, ¿quién fue el que hizo la alianza? Se llamó Cuismanco Cápac, ¿no? Cuismanco Cápac, ¿no? Raro eso, ¿no? Y en este caso salió con quién? Con Minchoncaman, que tienes un nombre, ¿no? Para ponerle a tu hijo y te sale, bueno, si adoptas, lo que sea, ¿no? Si clonas, ya, ¿qué pasará con los años? No sé qué hará la humanidad, ¿no? ¿Cómo creará niños? No sé. Pero bueno, ahí está. Entonces, esa es la alianza que tienen contra, ¿no? Contra el Estado incaico. Pero como tú ya sabes, ¿no? Toda cosa que lleve el nombre alianza fracasa. Todo, ¿no? Te vas a la segunda con el nombre alianza. Lamentablemente decís, profe, ¿cómo que todo? Recuerda, mira, acá hay una alianza, pierde. La Santa Alianza, perdió. La Triple Alianza, perdió. ¿Qué más alianzas quieres que saque? Todas las alianzas pierden, ¿no? En la historia es así, están condenadas a perder. No, bueno, al menos que les ayuden ¿no? Con ayudín. Que bueno, eso es normal en todos los equipos de fútbol, no solo en alianza, también le ayudan a la uno. Bien, entonces, esto fue lo que hicieron los Cajamarca, ¿no? Ahora, Cajamarca también tuvieron algo importante y que no he mencionado, que fueron ¿no? Su cerámica, ¿no? Su cerámica estuvo hecha con arcilla blanca llamada caolín, ¿no? Yo voy a apuntarlo, ¿no? Con caolín, esa era su cerámica de los Cajamarca, acuérdate, Cajamarca. Bien, otra cosa importante es que este señorío de Cajamarca tuvo una deidad. ¿Cómo se llama esta deidad? Se llamó Catequil, ¿no? Catequil. Te dirá, profe, ¿qué es Catequil? ¿No? Catequil es un dios, pues, ¿no? Un dios importante. Prácticamente Catequil es representación de lo que es un dios de la lluvia, los rayos, los truenos, los relámpagos, etcétera, ¿no? Voy a notarlo, ¿no? Catequil. Ahora, pregunta para ti, ¿no? Que imagino lo debes saber ya a puertas de 2 días de tu examen, ¿no? Si Catequil, estoy diciendo que es el dios del relámpago, del rayo, etcétera, ¿a qué dios estaría representando Catequil? ¿O a quién crees que se parecería? ¿A qué dios? Obviamente la cosmovisión de acá no me dirá Thor, profe, me dice ahorita, me mete un cabezazo y me dices Thor. ¿Quién crees? ¿Quién crees que se puede parecer Catequil? Rayos, todo. Ah, ahí está, ¿no? Muy bien, Estrella. ¿No? Del dios de los, muy bien, Andrea, ¿no? El dios de los báculos, pues, ¿no? El dios de los báculos que ya 1000 veces te lo he explicado, ¿no? No es que tú estarías jugando con báculos, no, esos báculos eran rayos, truenos, ¿no? Muy bien, excelente, les ha quedado excelente, muy bien. Bien, entonces, esa es la cultura cajamarca, importante, ¿no? Explicarla, decirla, ¿no? Profe, hay otra cultura más que no, también hay otra cultura más, ¿no? Profe, ¿cuál es? En este caso es los chachapoyas, los chachapoyas. También importante, ¿no? La pre no lo menciona, pero no importa porque yo lo voy a mencionar, pues no sé lo que interesa. Bien, ¿en qué época se ubicó el Chachapoyas? Se ubicó en el año 800 hasta el siglo XIV, ¿no? Hay que recordar que los Chachapoyas fueron conquistados por los incas, ¿no? ¿Quién lo conquistó? Huayna Cápac, ¿no? Bien, ¿cómo lo conquistó? Es una incógnita hasta ahora, no se sabe cómo lo conquistó. ¿Por qué? Porque si tú alguna vez vas a Chachapoyas, ¿no? Y vas a Cuelap, te vas a dar cuenta que tanto Cuelap como el Gran Pajatén son ciudades fortificadas.
que tienen acceso casi, ¿no? De una persona nada más para poder entrar a la ciudad. Entonces, imagínate, desde arriba te podían meter una piedra, ¿no? Un lanzazo. Entonces, en realidad se hace bien complicada la forma en que ellos van a poder conquistarlo, ¿no? Bien, entonces, esta, ¿no? La cultura chapoy es una cultura desarrollada en la selva norte, ¿no? En la ceja, ¿no? De selva. Importante porque es una cultura que se desarrolla en la selva. ¿No? En este caso, estuvo conformado por grupos independientes, ¿no? No es que los chachapoyas, pues, se desarrollaran en un solo reino, ¿no? Van a ser grupos independientes, ¿no? Que podían establecer alianzas o también podían establecerse, pues, no guerras, ¿no? Cualquiera de los dos. ¿Qué compartían en común estos grupos independientes? Lenguaje, culturas, ¿no? Cerámica, patrones arquitectónicos, etcétera, ¿no? En este caso, los patrones arquitectónicos fueron una de las cosas más llamativas de los chapoyas, ¿no? Ahora, por qué menciono esto? Pues, ¿no? Porque los chapoyas tuvieron una representación muy grande que fue la arquitectura, ¿no? En este caso, tuvieron dos centros arquitectónicos fortificados, como es el caso de Cuelap y como es el caso del Gran Pajatén, ¿no? Estos dos. En ambos, ¿no? Utilizaron, pues, ¿no? Estructuras grandes. Por ejemplo, el Cuelap tiene 450 hectáreas, ¿no? Paredes enormes, muros enormes. Y bueno, ¿no? Aquí también se van a encontrar barrios rurales dentro de la misma, ¿no? Dentro de la misma arquitectura, ¿no? El Gran Pajatén también son edificios circulares, con decoración profunda, colorida, etcétera, ¿no? Otra cosa importante que tuvo los Chapoyas, ¿qué es? ¿No? En este caso son las costumbres funerarias, ¿no? Tuvieron dos tipos de estilos funerarios, ¿no? La primera son los mausoleos, ¿no? Mausoleos, en este caso construcciones cuadrangulares, ¿no? Que a veces llegan a tener dos o tres pisos, ¿no? En este caso, uno de los mausoleos más conocidos es el mausoleo de Rebash, ¿no? Así, ese es su nombre, mausoleo de Rebash, ¿no? Donde se va a encontrar una cantidad enorme de momias, ¿no? Y bueno, aparte de eso, también existieron los sarcófagos, ¿no? Que seguro si tienes tu colección de monedas de sol, también tienes tu sarcófago de carajía, ¿no? Igual, el cuerpo del difunto era envuelto en tejidos, ¿no? Colocado sobre una piel y se le ponía, pues, ¿no? En estos sarcófagos adentro, que medían casi 2 metros. Bien, a ver, voy a pasarte la foto de los sarcófagos de carajía, ¿no? Para que quede completa esta información. Ahí está. Es un sarcófago de carajía, ¿no? ¿No? Y su arquitectura, como ya te mencioné, también en su arquitectura vas a encontrar lo que son frisos. Frisos, profe, ¿y de qué? Frisos de animales, pues, ¿no? ¿Como cuáles, profe? El cóndor, el jaguar, la serpiente, esos animales vas a encontrar ahí, ¿no? Esa es la importancia. Bien, por ejemplo, le voy a pasar un friso que se encontró en el Gran Pajatén, ¿no? A ver, ahí está, ¿no? Es un friso que se va a encontrar en el Gran Pajatén. Que muchos dicen que es una ciudad prácticamente, el Gran Pajatén es un lugar casi inaccesible, ¿no? Es muy difícil de poder llegar a este lugar, ¿no? Pues ahí te das cuenta por qué te digo que son ciudades fortificadas, ¿no? Ellos buscaban en cierta medida que si tuvieran un ataque sorpresa, no pudieran llegar hacia ellos, ¿no? Lo cual, pues, no figura algo importante en su cultura, ¿no? Bien, entonces estos fueron los chapoyas, ¿no? Una cultura importante que destacó por su arquitectura, sobre todo, ¿no? Recuerda que si algún día tienes plata, viájate al Amazonas, ¿no? Un lugar bonito, no te vas a arrepentir de ir, ¿no? Bien, entonces hasta ahí he explicado la mayoría de culturas que no he puesto en la pre, pero que son posibles que puedan venir. Vamos a hacer la última de las culturas que la pre no tampoco la ha puesto, pero es posible que vengan. Profe, ¿cuál? Vamos a hablar de lo que son los chancas, ¿no? ¿Qué es los chancas? De la cultura chancay. ¿Dónde desarrolla la cultura chancay, profe? En Chancay, pues, ¿no? Chancay. ¿Entre qué años? El año 1000 al año 1470, ¿no? Recuerda 1470, ¿por qué? Porque fue conquistado ¿por quién? ¿Por quién crees? Por los incas, pues, ¿no? Ah, no, disculpa, por los chimús. Bien, se va a desarrollar en el Valle de Chancay y en el Valle de Chillón, ¿no? Ahí van a haber centros arqueológicos muy importantes, como es el caso de Pisquillo Grande, Pisquillo Chico, Lauri, Lumna y Pancha la Huaca, ¿no? Son los lugares donde se desarrollan. Si quieres saber más sobre ellos, quieres ver su arte, su cerámica, ¿dónde tienes que ir? Tienes que ir al Castillo de Chancay, que está ubicado obviamente en Chancay.
y que pasada, ¿no? En lo más alto del castillo, si ese día no hay niebla, para tu buena suerte, vas a ver lo que es la Covadonga, ¿no? ¿Pero qué es la Covadonga? La Covadonga es un barco chileno que se hundió en la guerra con Chile, ¿no? Que lo hundieron los ingenieros peruanos con unas bombas caseras y el barco está a la mitad, flotando, ¿no? Y ya sabemos que el Saiyajin, ¿no? De nuestro querido ministro de Cultura, ¿no? Nuestro querido ministro de Cultura puso, pues, eh, puso como opción, ¿no? Que teníamos que sacar la Covadonga del mar y ponerlo como trofeo, ¿no? Obviamente eso es nacionalismo puro, ¿no? Eso como para exacerbar los hechos de, así como Chile tiene el Huáscar, nosotros tenemos nuestro, ¿no? Esto, ¿no? Es decir, que me parece a mí una estupidez, pues, ¿no? Bueno, a mí, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad los países no deben tener este tipo de revanchismos, porque las guerras no son hechas por nosotros, ¿no? Las guerras son hechas por los gobernantes, ¿no? Los gobernantes son los que hacen la guerra, ¿no? Y lamentablemente nosotros somos los que pagamos pato, ¿no? ¿O tú crees que los incas querían una guerra? ¿O tú crees que también los peruanos queríamos una guerra con Chile, ¿no? ¿O tú crees que Paraguay quiso enfrentarse en la guerra del Chaco a Uruguay, a Brasil y a Argentina contra ellos? No, no. Así es, ¿no? Lamentablemente. Bueno, entonces, algo importante de los chancay que estaba mencionando es el arte, ¿no? El arte de los chancay, ¿no? Seguro ustedes deben conocer estos pequeños, eh, ¿no? Estos pequeños dibujitos de barro que son los cuchimilcos, ¿no? Que parece que te están saludando, ¿no? Los cuchimilcos. Que algunos dicen, pues, ¿no? Que eran protectores, ¿no? Amuletos, otros dicen que eran juguetes para los niños, etcétera, ¿no? Son los cuchimilcos. También está la textilería de los chancay, que en este caso, pues, no es una textilería refinada. No llegó al nivel de los paracas, pero fue una textilería, pues, no refinada, ¿no? A ver, ahí te paso una foto de la textilería de Chancay, y creo que también aquí te puedo pasar lo que es los cuchimilcos, ¿no? A ver, ahí está. Ahí están los cuchimilcos, ¿no? Entonces, esto fue parte de lo que fue el arte chancay, arte importante, ¿no? Que también se desarrolló en el segundo intermedio, pues, ¿no? O segundo desarrollo regional, ¿no? El APRE no lo pone, pero yo, tu profesor, ¿no? Por miedo a que jales y no ingreses, te pongo, ¿no? Ahorita también voy a poner mi YAPE, mi PLIN, ¿no? Y mi cuenta interbancaria para que me deposites por eso. No, mentira, no, no voy a poner nada. Bien, otro de los tantos que falta poner, el último, ya el último, te preocupes, ya después pasamos a lo que es ya Chincha y Chimú, y ahí nomás queda, ¿no? Y pasamos a Incas, es la cultura de Coyique, ¿no? Profe, ¿qué? ¿También Coyique donde yo vivo, profe? También Coyique se va a desarrollar, es un curacazgo, ¿no? El curacazgo de Coyique, que va a tener su mecha ¿contra quién? Contra los Chimú, ¿no? Están peleándose contra los Chimú, me quieren conquistar, ¿no? Porque fue que los Chimú se expandieron hasta Lima. Entonces van a mechar con los Chimú, pero los Chimú no lo van a vencer a los Coyique, ¿no? Los Coyique están felices. Ya escapamos de la muerte, nadie nos va a ganar, y en eso aparecen los incas y le meten cuchillo a los Coyique y ahí queda. Pobrecito. Bien, pero bueno, lo importante de los Coyique es su religiosidad, ¿no? Su religiosidad eh, se van a desarrollar en la zona del Valle de Chillón, ¿no? En la zona de Caraballo, seguro alguno de ustedes bien Caraballo, también, ¿no? Entonces los dioses que veneraban los Coyique está Concón, que suena medio mal, ¿no? Concón suena otra cosa, ¿no? Que es el dios Sol, ¿no? El dios Sol, similar al dios Sol de los incas también, ¿no? Bien, y también destaca aquí, pues, ¿no? La Bichama, ¿no? Profe, ¿cuál? ¿La discoteca? No, la discoteca no. Bichama, que era uno de sus dioses, considerado el hijo del sol. Y también está el famoso Guayayo Carwincho, ¿no? Que es el dios relacionado a la guerra, ¿no? Así como Kratos, como Ares, igualito, ¿no? Entonces el Curacasco Coyique, ¿no? El último de las culturas que nos faltaba desarrollar, ¿no? Ahí te paso la info, ¿no? Para que copies y pegues. Ah, Pepe, por ahí una pregunta veo. Profe, ¿cuál fue el final de los Chancay? Chancay fueron conquistados por los Chimús. Ese fue su final, su triste final de los Chancay, ¿no? Bueno, triste, ¿no? Porque en realidad no solamente son absorbidos, ¿no? No es que son aniquilados, ¿no? Creo que más triste fueron los chancas, ¿no? Esos sí fueron aniquilados por los incas, ¿no?
Bien, entonces hasta ahí ya hemos hecho Chimú, no, Sican, Aymara, Chichapoya, Chancas, Cajamarca, Huancas, Ishma, Chinche y encima le añadí Coyique por si acaso, ¿no? Vamos a lo último que nos falta, que es la cultura Chimú, ¿no? Una cultura grande, que tuvo una extensión, ¿no? También grande, vale la redundancia, y que la cultura Chimú, la pre, ¿no? La pre lo considera como un estado, ¿no? O como un imperio de la costa, ¿no? Es importante esto, ¿no? Es un imperio de la costa. Bien, ahora, la cultura Chimú está ligada a un personaje mítico llamado Takainamo, ¿no? Takainamo, quien habría llegado del mar, ¿no? Y fundó una dinastía, ¿no? Parecido a Nailam. Algunos dicen, profe, Takainamo y Nailam es lo mismo, parece, ¿no? Pero, bueno, Takainamo, o de repente tienen distintos nombres, ¿no? Takainamo y Nailam. Bien, entonces tiene dos etapas históricas, Chimú. La primera etapa va del 900 al 1300 después de Cristo, ¿no? Que comprende la extensión desde el valle de Jequetepeque por el norte hasta el valle de Virú por el sur, ¿no? La segunda etapa, que va del año 1300 al año 1470, fue la que alcanzó mayor extensión, ¿no? Conquista del reino Sicán, ¿no? Conquistaron el reino Sicán. ¿Qué más conquistaron? Ahí también está, ¿no? Conquistaron a los Tayanes en Piura, conquistaron también a los Tumpis en Tumbes y conquistaron a los Chancay en Lima, ¿no? Ahora, si te das cuenta, estos cuatro que he mencionado, ¿no? Quitando solamente a Sicán, Tumpis, Tayanes, no, quitando a Sicán y Chancas, los Tumpis y los Tayanes van a ser parte del ejército que se va a enfrentar contra los incas cuando vengan los españoles, ¿no? En otras palabras, te das cuenta el hecho de destruir culturas, de querer imponerles lo que tú piensas siempre genera algo, ¿no? No es algo muy adecuado que sea hacer, ¿no? Sin embargo, pues no, en la actualidad hay gente que cree que debe de imponer su cultura, ¿no? Hay gente que cree que son superiores por ser de, no sé, de raza superior, etcétera, ¿no? Como si viviéramos, no sé, pues en la época del medioevo, ¿no? Así que siempre les voy a recomendar esto, chicos, chicas, lean, por favor, lean, lean, porque si no leen historia, si no leen ciencia social, van a hablar cualquier tontería, ¿no? Como ayer el Congreso, que ha hecho su línea de tiempo histórica del Congreso, y ha puesto, ¿no? Que el señor Fujimori no cerró el Congreso. Increíble, ¿no? Así, puso que no fue un autogolpe de Estado, eso fue un autogolpe con todas las palabras. Igual ha puesto que el año pasado una turba de gente desenfrenada, dijo, ¿no? Apoyada por la prensa, dieron un golpe contra el señor Merino, dice, ¿no? Increíble, ¿no? Estas cosas que pone el Congreso, que bueno, el Congreso yo no espero nada, ¿no? Es como que el Congreso y el Estado se pelean por ver quién hace más tonterías, están ahí una pelea entre los dos, ¿no? Pero para que no les engañen, leanlo. Es lo único que les puedo recomendar, ¿no? Seguro ustedes también están viendo toda esta semana lo de Sendero Luminoso, ¿no? Muchos dirán, profe, a mí no me enseñaron en el colegio, dicen algunos, ¿no? Increíble, ¿no? Increíble que no te enseñen algo tan importante. Pero lean, pues, ¿no? Es el único que les puedo recomendar, ¿no? En Twitter, busquen esto, ¿no? Hilo sobre bibliografía sobre el conflicto armado interno. Y van a encontrar cantidad de libros que te hablan sobre por qué surgió, ¿no? Porque la historia lo que hace, su principal función es hacerte la pregunta, ¿por qué? ¿No? Es decir, ¿por qué nació Hitler, ¿no? ¿Qué tenía en la cabeza para ver y hacer lo que hizo, ¿no? ¿Por qué hay rebeliones, revoluciones, ¿no? ¿Por qué? Hay gente que quiere cambiar la historia, ¿no? Hay gente que la quiere transformar, la quiere convertir en mentira, ¿no? Hay gente que quiere cambiar la realidad, distorsionarla, ¿no? Y la única forma de combatir eso es leyendo, ¿no? Investigando. Lamentablemente estamos en ese mundo distópico que dijo, ¿no? Este señor, no sé si han leído estos dos libros, que es 1984, que no es un libro de ahora, es un libro del siglo XX, ¿ah? Y el otro libro es de su discípulo, que es Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, ¿no? Y 1984, que es de George Orwell, ¿no? Que son dos mundos distópicos, donde en el primero estamos siendo gobernados por una dictadura, donde no hay derechos, no hay televisión, no hay nada, ¿no? Simplemente eres tú, tu mente es cambiada, ¿no? Por el Estado, ¿no? Que se llama el Gran Hermano. Y en la otra distopía es cuando tú eres dominado por tus placeres. Si el Estado no necesita dominarte, simplemente te manda placer, ¿no? Drogas, televisión.
etcétera de cosas, ¿no? Lo cual no es tan falso, ¿no? Si un día revisas el bienestar de tu celular, te vas a percatar que de repente hay, quizás tú no, pero hay personas que pasan 9 o 10 horas en el celular. En el día, en el día es prácticamente un tercio del día. El día tiene 24 horas, imagínate, 9 o 10 horas. Eh, Trata de no estar tanto tiempo en el celular. Sí que es imposible decirte eso, ¿no? Pero bueno, en fin. Continuamos entonces. Hay por ahí otra pregunta. ¿Qué dice? Profe, entonces los Koyi que ya no creían en el dios de los báculos. Eh, mm, no sé eso. En realidad, cada tipo cada tipo de cultura tiene un tipo diferente de divinidades, ¿no? En este caso, las culturas de la costa tienen divinidades diferentes a las culturas de la sierra, ¿no? Si nos damos cuenta, la mayoría de las extensiones del dios de los báculos siempre son extensiones que van, pues, no cerca de la sierra, ¿no? En el caso también tenemos Paracas, Nazca, bueno, Cajamarca, que es parte de la sierra, etcétera, ¿no? Pero los coíques no tienen una divinidad parecida al dios de los báculos, ¿no? No tienen, pero más adelante, cuando los incas ya terminen de conquistar prácticamente toda la región de Perú, vamos a ver que los incas van a imponer, pues, ¿no? El culto a Illapa, ¿no? Que Illapa es prácticamente el dios de los báculos, ¿no? Prácticamente el dios de los báculos, Illapa, ¿no? Entonces, por ahí iría, ¿no? Tiene distintas divinidades, pero sí, con lo que tú mencionas, ¿no? Profe, en los Coyique no hay adoración al dios de los báculos, no se ha encontrado adoración al dios de los báculos, es verdad. Bien, entonces lo que estaba mencionando, por ahorita pregunta más, profe, ¿y hay alguna cultura que haya sido monoteísta o solo sucede después de la llegada de los españoles? Eh, sí, ¿no? La única cultura monoteísta que hay es la de los españoles, no hay culturas monoteístas, ¿no? No existen, ¿no? ¿Por qué no existen? Porque las culturas monoteístas son sí, muchas veces creadas para poder centralizar las funciones del Estado. El Estado llega un momento en que quiere centralizar todo. Y para poder centralizar todo, crea una religión monoteísta, ¿no? Como es el caso que vimos en la semana pasada con la, con este, que vimos con Roma, ¿no? Roma llegó un momento que estaba en crisis y para centralizar parte de su Estado, ¿qué hizo, no? Creó la religión católica. Hay gente que cree que la religión católica nace, ¿no? Etcétera. No, es una creación hecha en dos concilios, ¿no? El concilio de Milán y el concilio de Nicea, ¿no? Estos dos concilios se crea el dogma cristiano católico, etcétera, ¿no? Y nace ahí, ¿no? Y entonces aquí no existe eso, ¿no? Aquí todas las religiones son politeístas, ¿no? Tienen más de dos dioses, tres, cuatro, cinco, tienen un panteón de dioses enorme, ¿no? No hay religiones que tengan un solo dios, es muy complicado porque normalmente las culturas relacionan a los dioses con animales, con lo que es lo que ven a su alrededor, como es el mar, la lluvia, los montes, el sol, ¿no? Los temblores, ¿no? Esa es la forma en que ellos relacionan a sus dioses, ¿no? Diferente, ¿no? Obviamente, pues, ¿no? A la forma en que lo relacionan, pues, ¿no? Los españoles con Jesús y todas esas notas, ¿no? Pero bueno, buena pregunta. A ver, ¿en qué está? Ah, ya, ya. Segunda etapa, ¿no? La segunda etapa es la etapa de mayor expansión, donde hemos visto esas conquistas que logra tener. Y en esta última extensión que tienen los Chimú, va a llegar el año de 1470, año en que va a estar el último rey Chimú, ¿no? ¿Quién es el último rey Chimú, profe? Minchacaman, ¿no? Minchacaman es el último rey Chimú que va a ser sometido por el Auqui, ¿no? Tupac Yupanqui, que en esa época el Auqui estaba probando, ¿no? Estaba probando este señor si era digno para ser el Inca, ¿no? Obviamente sí fue digno, ¿no? Entonces, obviamente ganó aquí su batalla. Entonces, aquí importante, la economía que tienen los chimús, agricultura extensiva hecha por huachaques, que son grandes reservorios de agua. Obviamente, ¿dónde pudieron sacar esos reservorios de agua? Del río, pero también de las lluvias que pudieran suceder, ¿no? Pesca y comercio también es parte de su cultura. Y tenemos este tipo de cerámica que es monócroma, totalmente negra, ¿no? Y con asa de estribo, ¿no? En este caso hay dos representaciones aquí.
Escultura, ¿no? Piezas de madera antropomorfa, como la que estamos viendo acá también. Y en el caso de las ciudades, fueron ciudades amuralladas hechas de barro. En este caso, Chan es la ciudad de barro más grande de América, ¿no? Hecha con adobe, increíblemente. Ahora, si tú un día vas a Chan, ¿no? Déjame decirte que hay gente que se sorprende, ¿no? Creen que todo lo que ves en Chan es real, ¿no? Voy a matar tu sueño, porque hay que ser sincero. El 85% de lo que va a hacer en Chan no es real, ha sido reconstruido. Pero los arqueólogos te van a decir que solo el 10, 15%. De que bueno, qué importa, disfrútalo, pero es mejor saber la verdad que vivir engañado, ¿no? Bien, entonces, eso es lo último de los Chimú, ¿no? Destaca también orfebrería, obviamente, pues porque conquistaron a los Sicán. Vamos a ver un trabajo de joyas, ¿no? Que van a asimilar técnicas de tradición mochica y Sicán, ¿no? Como ya venimos mencionando, ¿no? Bien, y en el caso de la religión, ¿no? Culto al Chi, luna, Ni, mar, y Chan, el sol, ¿no? Ah, y también hicieron grandes sacrificios humanos. Profe, ¿cuándo fue que realizaron grandes sacrificios humanos? Cuando tú ves que hay sacrificios humanos, definitivamente es que pasó algo malo. Fue como que fenómeno del niño, ¿no? Es como un clásico, ¿no? Es un clásico esto. A ver, por ahí una pregunta. Minchankam dijo que fue el último rey Chimú. Sí, el último rey Chimú, Minchankam. Él también, él también logró la máxima expansión. Fue parte de las expansiones porque los Chimú seguían expandiéndose, ¿no? No tenían un punto en donde parar, ¿no? Pero cuando chocan contra los incas es que su expansión se detiene, ¿no? Porque estamos hablando de dos imperios expansivos, ¿no? Por un lado tienes a los Chimú expandiéndose por la costa norte y por otro lado tienes también a los incas, ¿no? Están a un punto ahí, ¡pum! Y llegan, ¿no? Y ya se meten cuchillos, se loquean, ¿no? Y al final pues no ganan los incas, ya vamos a explicar cómo es que ellos vencen a los chimú. Bien, entonces la caída que sufre la cultura chimú no es por una sequía, no es por inundación, ¿no? En cierta medida se puede decir que esa tecnología que usan los chimú, que es la tecnología de los huachaques, les permitía resistir lo que son las inundaciones de los fenómenos del Niño, ¿no? Al final ellos van a caer invadidos, pues, ¿no? por los incas, ¿no? Y con eso, chicos, chicas, llegamos al fin de lo que son las culturas, ¿no? Del segundo desarrollo regional, lo tienen llamado intermedio tardío. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, por favor? Pregúntenme, yo veo ahí a Alexandra, Estrella, haciendo preguntas, muy bien. ¿Hay alguien más que tenga preguntas? Es el momento en que tienen que preguntar, ¿no? Para pasar a hablar de los incas. Hay una pregunta, muy bien, Diego Romani, ¿qué dice? Profe, si preguntan los mayores orfebres del intermedio tardío, ¿serían los Chimú o los Sicán? Los Sicán, así. No te van a preguntar eso, pero los Sicán. Ojo cerrado. Sicán. Hay otra pregunta de la clase, obviamente, no me vas a preguntar otra cosa. Nada, ninguna pregunta, nada de nada, nada. ¿Seguros? Nada, ninguna pregunta. Bueno, ya mientras estaban viendo si me preguntaban o no, ahí les paso el hilo, ¿no? Este es un hilo que hizo un científico social en Twitter, ¿no? Y hizo un hilo sobre lo que fueron la bibliografía del conflicto armado interno. Así que si tienen Twitter, véanlo. Yo sé que es una aplicación que seguro muchos de ustedes no usan, ¿no? Porque es para mi generación, pues, ¿no? Lo usan los tíos, ¿no? Cuando entres a Twitter seguro vas a encontrar poca gente joven, ¿no? Y la mayoría de gente en Twitter no pone su nombre, ¿no? Yo tengo mi apodo también, ¿no? Obviamente no te lo voy a decir. Tengo mi apodo en Twitter, ¿no? Y no tampoco estoy con mi nombre, ¿no? Y publico también cosas de historia, de política, ¿no? Me mecho con los libertarios también porque hablan tonterías, ¿no? Clásico. Y ves de todo en Twitter, también hay bromas, chistes, ¿no? Pero también hay cosas importantes como bibliografías de historia, ¿no? Que te pueden llamar la atención. En este caso, este es un hilo que tiene prácticamente todos los libros sobre el conflicto armado interno, ¿no? Para que si tú me dices, profe, no me enseñaron en el colegio,
ahí, ¿no? Tú puedes leer. Y la mayoría de libros obviamente están pirateados, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿Que lo venden en Kilka 10 soles? No, lo vas a encontrar en PDF. Yo sé que no te gusta leer en PDF, pero si de repente no viene Navidad, ¿no? Y quieres algo, yo te recomiendo a veces que te compres libros, ¿no? Bueno, es mi recomendación, ¿no? Profe, Sé que... Sí, hay una pregunta ahí. sí, yo tengo una pregunta. La Sí, economía de los chimú, usted dijo que estaban los huachaques, o sea, los canales de irrigación. ¿Quiénes sí. destruyeron eso? ¿Fueron los incas? Mm, ya. Em, en realidad, bueno, creo que tu pregunta va por la conquista. Ya voy a adelantarme, spoiler, ya. Miren, lo que pasa es que cuando los incas llegan, ¿no? A donde está la ciudad de los Chimú. Si, a ver, regresamos aquí. Si te das cuenta, toda esta ciudad está amurallada, ¿no? De esta forma. Entonces, al estar toda amurallada esta ciudad, es casi probable que ellos pudieran entrar, ¿no? A Chan. ¿Pero por qué? Porque dentro de la ciudad habían canales de irrigación. Es decir, había acá dentro un huachaque, que era gigante. Pero este huachaque era abastecido de agua subterránea que venía de un lugar de afuera. Entonces, para que ellos pudieran entrar y ganarles la guerra a los chimú, ¿qué hicieron los incas? Cortaron ese lugar donde venía el agua subterránea y lo dejaron sin agua a todos los chimú. Entonces, cuando ya vieron que no había agua, ¿qué crees que hicieron? Se rindieron, pues, ¿no? Pero no, no es que en realidad los incas destruyeron los huachacas, ¿no? Es decir, destruyeron, pero destruyeron para ganarle, ¿no? No para destruirlo, ¿no? Hay que recordar que los incas son la última síntesis, ¿no? En otras palabras, los incas eh, copiaron todo lo que pudieron de las demás culturas, ¿no? Orfebrería, textilería, cerámica, huachaques, modos de producción, economía, todo es una copia de los incas, ¿no? Entonces, eh, eso sería, ¿no? Esa es la forma en que los incas llegaron a conquistar a los chinchán, ¿no? Bluetooth is ready and pairing. Fue eso. Pero entonces fue por conquista, Ya. ¿no? O sea, cuando los dos se juntaron, fue por conquista entonces, en todo caso. Sí, sí, en todo caso, los chimús caen por una conquista, ¿no? Simplemente, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Capturó Chan desviando y destruyendo los canales de irrigación, ¿no? Es decir, los canales que abastecían de agua, los cortaron y ahí murió, ¿no? Murieron los pobres chimús, ¿no? Que más adelante se van a rebelar, ¿no? Con los incas cuando vengan los españoles. Bien, entonces pasamos a la última. Ah, me había olvidado de esta última cultura, pensé que ya esta era la última. Estoy hablando de los Chincha, ¿no? Los Chincha, ubicados obviamente en Chincha, ¿no? En la parte de Ica, que tienen un gobierno teocrático, que su, ¿no? gobernante se llama Chincha y Cápac, ¿no? Y que hay un poder real que es la élite de los comerciantes, ¿no? Mucha gente cree que... No, es una cuestión que siempre viene en pregunta de examen de admisión que hay que tener cuidado, ¿no? ¿Y qué es, no? Que muchas veces creen, la mayoría de personas, que la actividad principal de los chinchas es el comercio. La actividad principal de los chinchas no es el comercio. La actividad principal de los chinchas es la agricultura. ¿Ya? Tengan cuidado, es una de las actividades importantes, pero no es la actividad principal, ¿no? Así que tengan cuidado. Ahora, los chinchas se van a desarrollar entre el año 1200 al 1470, que es el año en donde Tupac Yupanqui los va a conquistar, pero no es una conquista donde se metiera un cuchillo, ¿no? Fue una conquista de negociaciones, ¿no? Hicieron una alianza, obviamente los chinchas fueron subordinados de los incas, y no pasó nada más, ¿no? Siguieron como comerciantes, ¿no? No pasó más. Y esto se demuestra cuando los españoles llegan a Cajamarca y van a encontrarse con Atahualpa. Van a encontrar que al costado de Atahualpa está el curaca de los chinchas, ¿no? Y ellos van a pensar que era otro inca, ¿no? Porque estaban vestidos prácticamente de igual manera, ¿no? Pero en verdad no era otro inca, era el Chincha Cápac, ¿no? Solo que como los dos tenían esta vestimenta, ¿no? Pensaron que eran de igual, ¿no? Entonces de ahí te das cuenta el poder alto que tenía, pues, ¿no? Los grandes comerciantes de los chinchas, ¿no? Bien, entonces, actividades económicas que tienen los chinchas, ¿cuál es? La agricultura, ¿no? En este caso, ellos van a aprovechar los suelos fértiles, ¿no? Los chinchas construyen también andenes, van a hacer canales de irrigación, acequias para desviar, ¿no? el caudal de los ríos,
Y además, es una cosa importante, ¿no? Que no muchas veces no se menciona, pero que es importante que lo noten, usaron el guano como fertilizante. Por favor, apúntalo. Usaron el guano como fertilizante. ¿Ok? Usaron el guano como fertilizante. Bien. Aparte de eso, está lo que es, ¿no? Que creo que acá adelante lo ponen, ¿no? Que es la economía de la ruta de comercio, ¿no? En este caso, los chinchas, ¿no? Emplearon dos tipos de comercio. Uno era el comercio marítimo y otro era el comercio terrestre, ¿no? El comercio, ambos eran usados por trueque, pero algunos arqueólogos han descubierto que se usaron algún tipo de moneda primitiva, ¿no? Algún tipo de moneda primitiva que se intercambiaban ¿no? Cuando ellos hacían sus transacciones, pero no hay mucha data o información sobre eso, ¿no? Eh, Pero bueno, es una cosa importante, ¿no? También hay arqueólogos que están viendo que los chinchas no solo llegaron hasta Guayaquil, ¿no? Sino que también llegaron hasta América Central, ¿no? Y que tuvieron algún tipo de contacto con los mayas, ¿no? Bien, entonces, eh, sus rutas, ¿no? La primera que era la ruta terrestre, que eran obviamente en caravanas, de caravanas de llamas, obviamente, hacia la parte de la sierra, donde ellos transportaban, ¿qué cosa? Productos marinos, como pescado seco, ¿no? Que el chinguirito, por ejemplo, es rico, no sé si lo has probado, pescado seco, buenazo, ¿no? También transportaban el espóndilo, que es el muyu. Obviamente, ellos traían espóndilos del norte y lo cambiaban también. ¿Y por qué lo cambiaban? Lo cambiaban por oro, ¿no? Por oro, por cobre, por plata, ¿no? Por metales. Por el mar, los chinchas usaban sus grandes balsas de velas, ¿no? Y lo transportaban hacia dónde, ¿no? Transportaban hacia la zona norte, ¿no? Cerca de Guayaquil, ¿no? Y ahí eh, ellos quedaban cobre, les daban coca también, ¿no? A esa parte, y ellos, ¿qué le entregaban a la gente que vivía en el norte? Le daban algo que ellos querían, ¿no? Importante. Esmeraldas, o también le daban los famosos, ¿no? Muyo, también llamado espóndilos, ¿no? Que recuerda que el espóndilo es una conchita del mar que es muy requerida, ¿no? Por las culturas prehispánicas. Bien, y usada obviamente para uso ritual, nada más. Otra cosa más de los chinchas, otra actividad importante va a ser lo que es la pesca, ¿no? La pesca también es importante, ¿no? Que cazaron crustáceos, sardinas, caballa, ¿no? Moluscos, anchovetas, también, ¿no? Cazaron lobos marinos también. Y así los chinchas cultivaban, pues, ¿no? Totora en lagunas y tierras pantanosas para construir sus propias balsas, ¿no? Bien, importante esto. Bien, ¿qué más? A ver, no sé si han puesto algo más acá. Bueno, a ver. Bueno, ya. Bueno, hay la cerámica, ¿no? Que son recipientes, como dice, de cuello largo, polícromos y con figuras geométricas. Ya te das cuenta ahí que la cerámica o chincha son de tipo utilitario, no son cerámicas hechas de tipo ornamental. ¿Cuál es la diferencia? El ornamental es usado para rituales, para adoraciones, ¿no? Para una élite, ¿no? Porque ellos tratan de ser lo más cuidadosos en los detalles, ¿no? En este caso, cuando es cerámica utilitaria que va a ser usada por el pueblo, no interesa eso, ¿no? En este caso es diferente. En este caso lo que ellos quieren simplemente es que la cerámica se pueda usar al máximo, ¿no? Para cargar agua, ¿no? Sobre todo para eso. Entonces, ahí nos damos cuenta que los ceramios chincha son más que todo usados de forma utilitaria y ya no de forma ornamental, ¿no? Que es importante eso. Bien, ahora, ¿qué pasa con los chinchas, no? ¿Cuándo que se van al diablo? ¿Cuándo que sucede la extinción? Bien, en realidad los chinchas no se fueron al diablo, ¿no? Van a hacer una alianza comercial en subordinación con los incas, en caso con Tupac Yupanqui. Entonces, ahí llega su fin de los grandes chinchas, ¿no? Que obviamente van a seguir existiendo en la época del Tahuantinsuyo, ¿no? Solamente van a hacer una alianza, ¿no? Estratégico, ¿no? No quisieron desaparecer. Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta más, porque pueden hacer preguntas, acuérdate, voy a empezar a hablar de lo que es el Tahuantinsuyo, ¿no? Para ver si me alcanza el tiempo y hacerle las preguntas para su examen de admisión de la presa Marcos el día domingo, que creo que van a dar todos ustedes, ¿no? Así que bueno, eh, vamos a hablar de lo que es el Tahuantinsuyo. Recuerda que tienes una pregunta, pregúntame, ¿no? Sin falta, escríbelo, no pasa nada.
Bien, aquí el PPT nos está mostrando prácticamente la extensión que tuvo el imperio, ¿no? Del Tahuantinsuyo, por dónde llega prácticamente, ¿no? Su extensión va desde Colombia hasta Chile y Argentina, ¿no? En la parte cerca de la parte de la Patagonia, ¿no? Ahí dice, ¿no? Norte, Ancasmayo, que en Colombia, este, la selva amazónica, sur, Río Maule, ubicado en Chile, y el oeste, el Océano Pacífico, ¿no? Bien. Entonces, ¿dónde estaba su capital? En el Cusco, ¿no? Ya vamos a hablar por qué se llama ombligo del mundo, no es simplemente esta cosa ombligo del mundo, tiene una explicación por qué se llama así. No, y está dividido, como dice, sus cuatro regiones, ¿no? Suyo, ¿no? El Antisuyo, el Collasuyo y el Conti-Suyo, ¿no? La historiadora María Rostorowski ha puesto, pues no creo que un quinto lugar, ¿no? Pero la PRE no lo pone, así que no interesa, ¿no? Bien. Y hay que recordar que los incas, ¿no? Están desarrollados en el horizonte tardío y son son el tercer imperio, bueno, disculpa, el segundo imperio panandino, ¿no? ¿Por qué? Porque el primer imperio panandino es los Huari, ¿no? Así que ten cuidado, que normalmente a veces quieren hacerte equivocar y te ponen, ¿no? Los incas fueron el primer imperio panandino, verdadero y falso. Y dices, sí, verdadero, pero no te vas a olvidar que antes de los incas estuvieron ¿quiénes? Los Huari, ¿no? Por si acaso te lo repito. Bien, ya vamos a hablar directamente de lo que es el desarrollo histórico de los incas, ¿no? No tienen descanso, no son 2 horas consecutivas que hay en mi cara, ¿no? A ver, voy a ver. También hasta las 4:50. Si sobrado, creo que puedo acabar la clase antes. Bien, vamos a hablar entonces del desarrollo histórico de los incas, cómo es que empiezan a formarse, cuál es la importancia, qué datos hay sobre ellos, vamos a ver uno por uno. Primero, antes que todo, ¿no? Los incas se van a desarrollar en parte, algunos dicen del intermedio tardío, ¿no? No es que los incas de frente aparecen en el horizonte final, ¿no? Son parte del horizonte tardío. Ahora hay una cantidad enorme de información sobre los incas, ¿no? Eh, Se puede reconstruir la historia de los incas mediante lo que son las crónicas, ¿no? O documentos administrativos. Se puede también reconstruir la historia de los incas mediante los materiales, ¿no? Fuentes materiales como construcciones, cerámica, textiles, ¿no? Etcétera. Y también se puede reconstruir su historia mediante forma oral, ¿no? Es decir, mediante mitos y leyendas, ¿no? Bien, entonces, las crónicas, vamos a empezar con esta, ¿no? Las crónicas son los primeros documentos escritos con información por los incas, pero escritas ¿por quién? Por los españoles y algunos mestizos indígenas, ¿no? Obviamente luego de la conquista del Tahuantinsuyo. Bien, no obstante, este análisis de las crónicas se debe tener en cuenta algo importante, ¿no? Primero que son escritos por españoles, entonces no están los españoles preparados para entender el tipo de cultura que ellos no viven, ¿no? Es totalmente diferente, ¿no? En este caso también hay que recordar que la forma de transmisión de cultura y etcétera de cosas, de historia de los incas es mediante forma oral, ¿no? Porque ellos no tienen escritura, ¿no? Bien. Y también hay que entender que algo que les complicó a los españoles no entender por completo todo lo que eran los incas es que ellos no entienden el quechua, ¿no? Son españoles, ¿no? No entienden las lenguas aborígenes que existen acá en el Perú, ¿no? Bien. También importante los documentos administrativos, ¿no? Hay una cantidad enorme de documentos administrativos, como los documentos de las visitas, ¿no? Que son administrativos, las encuestas, los censos también, ¿no? Son parte de los documentos administrativos que vamos a ver, ¿no? Que también son parte de las fuentes escritas, ¿no? Y por otro lado tenemos las fuentes materiales, que aquí ya empieza un debate ya alturado, ¿no? En este caso, los datos arqueológicos que nos van a detallar del origen de los incas, ¿no? Bien, eh, el origen de los incas se va hasta el periodo Marcavalle en el año 1000 antes de Cristo, ¿no? Periodo Marcavalle 1000 antes de Cristo, prácticamente estamos en lo que es el horizonte, ¿no? Bien, más o menos aproximado por ahí, ¿no? 1000 antes de Cristo, ¿no? Periodo Marcavalle, ¿no? Es una sociedad de agricultores, pero que fabrica algo importante, ¿no? A ver, pregunta para ti, ¿no? Que esto ya debes saberlo por completo, ¿no? Eh, Si estoy hablando del año 1000 antes de Cristo, que son culturas que están ahí pegadas a Chavín, Cunturhuasi, ¿no? Sechín, Cupiznique, ¿qué tienen en común todas estas culturas?
¿Tienen algo en común esas culturas? ¿Qué es? Nada, silencio. ¿Por qué ha habido silencio? ¿No te acuerdas? Ya, ya, puede ser, muy bien, pero ¿qué hay ahí que tienen todos en común en ese formativo inicial? Todos tienen algo en común en el formativo. Todas, ¿ah? Algo que no había en el periodo arcaico. Ujú. Deberían saberlo, ¿ah? No tiene que ver con la religión, tiene que ver con el arte, bueno. No. Porque si estoy hablando de Cusco, todavía no hay influencia del dios de las varas, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya lo dijeron. La cerámica, pues, ¿no? La cerámica. La cerámica es lo que tienen todos en común, porque estoy hablando del periodo Marcavalle, que está ubicado en la costa, disculpen, en la Sierra Sur. Entonces la Sierra Sur todavía no tiene la influencia en esa época del dios de los báculos, ¿no? Entonces, ¿qué tienen en común todas? Solo una cosa, que es la cerámica, ¿no? Que es la cerámica. Bien, entonces el periodo Marcavalle se caracteriza por eso, ¿no? Hay una fabricación de cerámica. Luego este periodo Marcavalle va a estar bajo dominio de los Wari, ¿no? En el 750 después de Cristo, ¿no? Y durante el intermedio tardío, que es el que acabamos de ver, esta zona pues no va a tener un desarrollo donde va a ser llamada la cultura Quilque, ¿no? Cultura Quilque. Bien, esta cultura Quilque va a tener una cerámica importante, ¿no? Que ha sido fechada entre los años 980 al año 1390, prácticamente a la misma etapa o edad que se va desarrollando de forma regional los incas, ¿no? Bien, entonces hay una relación entre la cerámica quilque y hay una relación entre la cerámica inca. De acuerdo a esta relación se van a plantear dos hipótesis. Uno, que los quilques fueron diferentes, ¿no? Y otra es que no tuvieron secuencia evolutiva, es decir, que fueron totalmente distintos, tanto incas como quilques, ¿no? Y que los incas habrían ocupado, ¿no? Tardíamente el Cusco, ¿no? Que no tendrían ningún tipo de representación. Ahora, ¿por qué? Pero vamos a pasar una imagen donde se ve la cerámica inca y la cerámica quilque, que son prácticamente, bueno, no prácticamente iguales, pero tienen un parecido, pues, grande. Y de ahí viene, ¿no? La cuestión, ¿no? De saber si son o no son. A ver, ¿no? Ahí está la cerámica quilque, ¿no? Y la cerámica inca. En este caso, se menciona que hay una similitud, por lo tanto, creen que podría ser, ¿no? Bien, esos son los datos arqueológicos, ¿no? Los datos arqueológicos. Bien, pasamos entonces para lo siguiente, ¿no? Los mitos. Profe, disculpe, una Sí, consulta. dime. Me acuerdo que hace como 2 semanas cuando vimos el horizonte temprano y el otro periodo, no me acuerdo, en la cultura Wari dijeron que era un gobierno, un estado panandino, pero me acuerdo que mencionaron que era el segundo. ¿Cuál sería el primer estado panandino? Chavín. Chavín sería el primer estado panganero. O sea que el estado panandino es igual a una cultura síntesis, por decirlo así. Claro, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Porque Chavín, por ejemplo, es un estado panandino síntesis, pero no es imperio. Está ubicado en el primer horizonte, ¿no? En el segundo horizonte se ubica Huari y Tiahuanaco, y en el caso de Huari es un estado expansivo militar, ¿no? Y que es un imperio. Tiahuanaco no es un imperio, porque no tiene una forma de colonización agresiva de forma militar, ¿no? Tiahuanaco tiene otra forma de colonizar, ¿no? Que son estableciendo colonias. Y en el caso de los incas, que es en el último horizonte, estamos hablando de un estado pagandino, pero también un estado imperial,
que va a Pero, tener pues, conquistas, ¿sí? profesor, entonces respecto a Wari, ¿sería el segundo estado panandino y también al mismo tiempo el primer imperio panandino? Ah, ahí está, claro, muy bien. Sí, ujú. Simple con eso. Segundo imperio panandino es el Tahuantinsuyo, ¿no, profesor? El tercer, a ver, imperio, ¿me dijiste? Sí, imperio. Ah, imperio, sí. Sí, el Tahuantinsuyo, ¿no? Los incas serían el tercer imperio, disculpa, el segundo imperio pagandino, ¿no? Sí. Eso sí, ténganlo como que claro, porque a veces la pre puede ponerte esa pregunta, ¿no? Como, por ejemplo, hay una pregunta que más adelante vamos a ver que tiene que ver con con Roma, ¿no? Que ponen algo tipo, ah, pero Roma ustedes no van a hacer, así que, ah, no, sí van a hacer Roma, ¿no? Hay una pregunta de Roma que era, verdadero y falso, ¿no? Que ponen si Julio César tuvo una guerra civil contra Pompeyo y Craso. A ver, ¿ustedes qué dicen, verdadero o falso? Julio César, en la época de la República de Roma, tuvo una guerra civil contra Pompeyo y Craso, ¿verdadero o falso? Silencio otra vez. Ya tienen un minuto para pensar. Falso, ahí está, muy bien, pero ¿por qué? A ver, ¿por qué? Explícame. Ya, pero a ver si alguien se atreve a explicarme por qué. ¿Por qué falso? Está bien la respuesta, perfecto, falso. No tanto, estoy hablando de Julio César, ¿no? El César, que la pregunta dice que tuvo una guerra civil contra Pompeyo y Craso, pero ustedes me han dicho que es falso. Yo quiero saber por qué. Recuerda que ellos son el caos, son el primer triunvirato. Está perfecto hasta ahí. ¿Hay una guerra civil? Hay una guerra civil. También es verdadero. Pero ¿por qué es falso? ¿Qué está mal de la oración? La oración dice, no, Julio César tuvo una guerra civil contra Pompeyo y Craso. ¿Qué es falso ahí? Solo fue contra Pompeyo. Ahí está, muy bien. Excelente. No sé quién lo dijo, pero muy bien. Solo escucho voces nada más y a los que escriben sí los leo, ¿no? Ah, y bueno, los que tienen su foto sí puedo reconocerlos, ¿no? Bien, excelente. No sé quién lo dijo, pero claro, muy bien, ¿no? Y es una pregunta así para matarte, ¿no? Es una pregunta para matarte porque tú dices, no, primer triunvirato, ¿hubo guerra civil? Tú dices sí. Y como la pregunta dice hubo guerra civil, lo marcas. Pero si lo leías más detenidamente, te dabas cuenta que la primera guerra civil, si bien es un triunvirato, no es una guerra entre los tres. Es una guerra entre César y Pompeyo. Craso queda de lado. Entonces, si la pregunta decía la segunda no, la primera guerra civil del triunvirato, no, el primer triunvirato, la guerra civil es entre Pompeyo y Julio César, era verdadero, pero pusieron Craso y Craso no tenía nada que ver ahí. Entonces, era Pompeyo nada más, ¿no? Por eso digo, ten cuidado, a veces la prep, por fregarte, te va a poner algo así, y tú como ya estás, sí, sí, bla, lo marcas, ¿no? Y recuerda, una pregunta puede darte el ingreso, ¿no? A la San Marcos, ¿no? Ingreso a San Marcos para que ¿no? Para que te meches con la policía, para que vayas a buceanear, para que te vayas de viaje gratis, ¿no? Todo lo que te da San Marco, acuérdate, así que ten cuidado, ¿no? Puede ser que no ingreses. Por eso que te lo repito cada rato, ¿no? Así de pesado, a veces es necesario eso. Bien, muy bien, pero está bien. Ustedes son un salón que responden, que están atentos, eso es muy bueno. A veces tengo un salón de repente es mi culpa, ¿no? No hago bien mi función de profesor, pero no, solamente me responde una persona, ¿no? Una conversación de dos, parece. A veces hablo solo. Bueno, siempre hablo solo, ¿no? Pero es peor, ¿no? Bien, me quedé en... ¿dónde me quedé? Ya, los mitos del origen, ¿no? Vamos a ver los mitos del origen porque de repente viene. En este caso es fácil, ¿no? Estamos hablando de dos mitos y leyendas. En este caso comenzamos con la primera, que es la leyenda de los hermanos Ayar, ¿no? Que va a ser recogida por cronistas. ¿Quiénes? ¿No? Betanzos, Cieza de León, Sarmiento de Gamboa, ¿no? Y en el caso de Manco Cápac y Mama Oglio va a ser, ¿no? Relatado por el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Recontra conocido. Bien, ahora, dentro de todo esto, ¿no? De estos acontecimientos que son legendarios supuestamente, hay ahí una cosilla que te puedo decir que de repente es verdad, ¿no? Lo que te mencioné, ¿no? El Manco Cápac y Mama Oglio, ¿de dónde vienen? Del altiplano. Eso quiere decir que de repente los incas no nacieron en Cusco, sino que vinieron del altiplano.
¿no? En este caso se dice que viene de la región de Acamama, ¿no? De Acamama. Y de Acamama llegan, ¿no? A Cusco. Una vez que llegan a Cusco, se van a tener que mechar contra la gente que está en Cusco, ¿no? En este caso, ahí cala lo que es la leyenda de los hermanos Sayer, ¿no? Porque la leyenda de los hermanos Sayer es la mecha, ¿no? De los hermanos entre todos, ¿no? Todos se meten cuchillo como locos, ¿no? Entonces, en este caso, podría ser las guerras o negociaciones que van a tener contra los guayas, los saguaciras, los antasayas y los alcabizas, ¿no? Bien. Entonces, más o menos por ahí van los mitos del origen, ¿no? Eso sería. Bien, continuamos entonces. Vamos con el surgimiento del imperio, del Tahuantinsuyo, cómo es que hay este surgimiento, cuál es el floro, cuál es la cuestión. Bien, primero, antes que todo, ¿no? Como está mencionando ahí nuestra pequeña línea de tiempo, dice, ¿no? Que hay una fase regional, que es la que acabamos de mencionar, que es cuando llegan a Cusco, pelean contra otras confederaciones, ¿no? Hay una pugna entre señoríos que se va a desarrollar entre guerras y también entre alianzas, ¿no? Porque aquí los incas hacen alianzas. Lamentablemente todas sus alianzas después lo traicionan, ¿no? Pobrecitos los incas. Bien, en este caso, fase imperial, nos vamos a ver en este caso lo que es Pachacuti, ¿no? Ahora vamos a preguntarnos cómo es que empieza, ¿no? Claro, ahí dice venció a los chancas. Pero ¿cómo? ¿Cómo pasó esto? Primero, en este caso, los chancas era también una confederación que a la par que los incas estaba desarrollando y también estaba, pues, ¿no? Haciendo una expansión. Entonces, la leyenda, porque es una leyenda, ¿no? Una leyenda cuenta, pues, ¿no? Que los chancas llegan al Cusco, ¿no? Y quieren conquistar toda la zona del Cusco porque tiene, obviamente, valles fértiles, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? En esa época gobernaba un inca. ¿Qué inca estoy hablando? El inca Viracocha, ¿no? Viracocha es el gobernante y tiene su hijo, pues, ¿no? El Auqui, llamado Inca Urco, ¿no? En este caso cuenta la leyenda que cuando los chancas llegan, estos dos señores se van, ¿no? Ahora, ¿por qué la gente le tenía miedo a los chancas? Por una sencilla razón. Los chancas, cuando iban a la guerra, según las leyendas, cuentan que ellos, cuando derrotaban a otra tribu, dejaban a unas 5 o 6 personas vivas. Agarraban a 4 y dejaban a uno vivo, y a estos 4 les quitaban el pellejo estando vivos, y agarraban un cuchillo, le abrían la piel y los empezaban a despellejar vivos. Con el pellejo que sacaban de los manos, creaban tambores de guerra. A esta persona que había visto todo lo soltaba, ¿no? Ya vete. Y el pata se iba corriendo, llorando, ¿no? Llegaba a su pueblo y decía, los chancas han agarrado, han despellejado vivos nuestros amigos y han creado tambores de guerra. Entonces, cuando los chancas venían a la guerra, venían tocando sus tambores. Entonces la gente se asustaba, recordaba psicológicamente, ¿no? Ahí vienen, nos van a sacar el pellejo vivos, ¿no? Se asustaba. Entonces, cuando Inca Urco, ¿no? Y su padre, Viracocha, escuchan que están viniendo los chancas a quitarles el pellejo, estos cobardes se van de Cusco, ¿no? Huyen. Pero tienen otro hijo, ¿no? Profe, ¿quién es? Ya lo conocemos, ¿no? Dice Inca Yupanqui, ¿no? Profe, pero yo no lo conozco así. Espérate, pues, que primero se llama Inca Yupanqui. Entonces Inca Yupanqui asume la defensa de su señorío, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? Inca Yupanqui se da cuenta que no va a poder derrotar a los chancas. Entonces Inca Yupanqui, ¿qué hace? Viaja a donde están las demás tribus y le dice, oye, hay que hacer una alianza para derrotarlo, ¿no? Pero la gente le tiene tanto miedo a los chancas y dice, no, vas a perder. Entonces Inca Yupanqui se va donde todas las tribus, le pide alianza, alianza y nadie quiere hacer su alianza con él. Entonces Inca Yupanqui no teme, ¿no? Dice, no importa, igual voy a ir a la guerra. Entonces Inca Yupanqui parte a la guerra a mecharse contra los chancas. Empieza la guerra, ¿no? Y bueno, los chancas van ganando la guerra. Sin embargo, las demás tribus que han escuchado lo que les dijo Inca Yupanqui se acercan, ¿no? Por los montes y ven que Inca Yupanqui no le tiene miedo a los chancas, lo está enfrentando. Entonces la gente de la tribu, como ve que el ejército de los chancas ya está quedando disminuido, baja de los cerros y le mete cuchillo a los chancas y lo vence. Entonces, de aquí viene la leyenda, que según no te cuentan, pues, ¿no? De los cerros, las piedras empezaron a caer y se convirtieron en humanos y derrotaron a los chancas. En realidad, se puede decir, ¿no? Que no fueron las piedras que se transformaron en humanos, sino que fueron las tribus que llegaron en auxilio del señor Inca Yupanqui que les había ofrecido una alianza y juntos derrotan a los chancas. A partir de ese momento, el señor Inca Yupanqui evoluciona y se cambia el nombre, ¿no? Ya no se llama, pues, Inca Yupanqui. ¿Cómo se va a llamar? Pachacútec. ¿Por qué? Porque Pachacútec tiene un significado. ¿Cuál es el significado de Pachacútec? El que cambia el rumbo del mundo, ¿no? Vacancio, ¿no? Le pones a tu hijo Pachacútec, ¿o no?
No le vas a poner, no importa, pero igual suena bien, ¿no? El que cambia el rumbo del mundo, ¿no? Yo hubiese preferido que me pongan Pachacútec, ¿no? Renzo me pusieron. Renzo, qué aburrido ese nombre. Por eso que me he vuelto historiador, para ser diferente, ¿no? Para que no digan, todos los Renzos son iguales. No, yo soy historiador. Nos morimos de hambre, pero nadie nos puede engañar, ¿no? Profe, ¿y cuál fue la Sí, cultura que fueron aniquilados por los incas? Usted había mencionado eso antes. ¿cómo? Disculpa, ¿cómo? La cultura ¿Qué? que fueron aniquilados por los incas. Usted Ah, había... los chancas. Los chancas fueron aniquilados por los incas, ¿no? No hubo piedad con ellos. ¿Por qué? Porque era una sociedad guerrera que también venía a ser lo mismo que los incas, ¿no? Ellos querían expandirse como imperio. En este caso, si los chancas lograban ganarle a los incas, era muy probable que ellos se hubiesen empezado a expandir ya por toda la zona de Cusco y luego se hubiesen expandido ya por otras diferentes zonas, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que hay un cambio importante, ¿no? Por eso que los incas aniquilan a los chancas, ¿no? Porque lo ven como una sociedad que con el tiempo podría ocasionarles problemas, ¿no? No quieren hacer ni una alianza ni nada, ¿no? Los aniquilan en esta guerra. Esta guerra es llamada la batalla de Yaguarpampa, ¿no? Voy a anotarlo aquí. Yaguarpampa, ¿no? Profe, ¿por qué Yaguarpampa? Porque Yaguar significa sangre y Pampa significa tierra, ¿no? La batalla de la tierra de sangre, para que te cuenten lo despiadada que fue esta batalla, ¿no? Bien, y a partir de este momento ya evolucionó Pachacútec, ya está bacán, se cambió el nombre, se creó bacán este pata. Él empieza a poner los cimientos de lo que sería el imperio de los incas, ¿no? ¿Qué hace primero Pachacútec? Divide en 4 suyos todo, ¿no? Para una mejor administración. ¿No? En la capital queda como Cusco, ¿no? Y empieza pues no a poner regiones conquistadas, es decir, manda a personas que colonicen a las zonas conquistadas, ¿no? En este caso los mitimais. ¿Qué más? Construye caminos, va a edificar centros administrativos y depósitos, que también es importante para resistir algún tipo de sequía o desastre natural, ¿no? Bien, bajo su imperio el señor Pachacútec se va a llegar hasta la Sierra Central y parte del Altiplano. Bien, ahora, ¿quién es el que realiza la expansión? Va a ser su hijo, ¿no? En este caso el Lauki, Tupac Yupanqui, que es la persona que para demostrar que es idóneo para el cargo de Inca, ¿qué hace? Empieza las conquistas del señor Tupac Yupanqui. Primero va a someter a quién? A los Ishma y a los Coyique, ¿no? Dos tribus que están ubicadas, ¿dónde? En Lima, ¿no? Los va a someter. Bien, después por la costa norte sigue avanzando y ahí se va a enfrentar a la alianza que hicieron los Chimor o Chimú con los Cajamarca, también los va a vencer, ¿no? Luego sigue avanzando, pues este pata no para. ¿Y a dónde va a llegar? Hasta Ecuador. Y en Ecuador con 15 mechas, se va a mechar contra los Cañaris y contra los Quitos, también los va a vencer, ¿no? Bien, entonces Tupac Yupanqui, otra cosa importante que es llamado el Inca navegante, ¿no? ¿Por qué? Porque él va a llegar a la Polinesia. ¿No? Llega hasta la Polinesia el señor Inca Yupanqui. Profe, ¿dónde puedo leer eso? ¿Dónde puedo averiguar? Te recomiendo que leas el libro que se llama, del señor Del Busto, se llama Del Busto, Du Tur Tu Buru. Cuando tú lo pongas en Google te sale mejor. ¿Cómo se llama su libro? Se llama, ¿cómo crees que se llama? Si el libro se llama, si es sobre Tupac Yupanqui, ¿cómo crees que se llama el libro? Tupac Yupanqui, ¿no? Recontra original este señor, en vez de ponerle el Inca Navegante, ¿no? Un nombre bacán para vender. Bueno, que Del Busto se pudre en dinero este pata, ¿no? Es como cuando tú ves a los historiadores de la Católica y los historiadores de San Marcos, somos diferentes, pues, ¿no? Los historiadores de Católica no tienen preocupaciones económicas, ¿no? En cambio nosotros siempre vamos a tenerlas, ¿no? Lo triste de la vida. Pero bueno, no importa, ahí tienes, ¿no? Si quieres buscar el libro, Le Busto Turtuburu, de repente todavía queda algún libro, ¿no? Tienes un libro que es Tupac Yupanqui, son 2 tomos, Tupac Yupanqui 1, Tupac Yupanqui 2, ¿no? En el 2 está ubicado lo que es lo del Inca navegante, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué más? Bueno, Tupac Yupanqui, ¿no? Tiene que darle ya la sucesión a Lauki. ¿A quién lo va a elegir? A su hijo Tito Cusihualpa. Profe, yo no conozco a ningún Tito Cusihualpa. Lo que pasa es que Tito Cusihualpa no le gustaba su nombre
y se cambió una vez que asume el nombre como Inca. ¿Qué se pone? Huayna Cápac, ¿no? Más chévere suena, ¿no? Bien. Entonces Huayna Cápac va a consolidar el poder, ¿no? La extensión que había hecho su padre. Pero en este caso, sus campañas militares no fueron tanto de extensión, sino que fueron diferentes, ¿no? Fueron campañas de reconquista. ¿Por qué? Porque la mayoría de las tribus que habían sido conquistadas por Tupac Yupanqui, cuando ven que el Inca muere, ¿no? Cuando ven que el Inca ya no está, ellos creen que pueden rebelarse. Sin embargo, su hijo va a demostrar que no se pueden rebelar y les va a meter cuchillo a todos, ¿no? Le mete cuchillo y vuelve a reconquistar a las tribus que se quieren rebelar, ¿no? Bien, ese fue el poder del gran Huayna Cápac, que también recuerda conquistó lo que fueron los chachapoyas, ¿no? Otra de las cosas importantes. Ahora, el señor Huayna Cápac, ¿no? Va a emprender, ¿no? Lo que es la construcción de centros administrativos en la parte norte de su gobierno. En este caso hay un centro administrativo importante que se va a llamar Tumibamba, ¿no? Tumibamba, que está ubicado en Ecuador, ¿no? Esa va a ser la zona donde va a llegar el señor Huayna Cápac y que se va a extender hasta lo que es el río Ancasmayo, ¿no? Que es la actual Colombia. Hasta ahí llegaron los incas. Profe, si le daban 50 añitos más a los incas, ¿qué hubiesen hecho? No sé, pero eso es contrahistoria, ya te he dicho, y eso no existe, ¿no? Que no me preguntes qué hubiese pasado. No, no me preguntes. Igual que me preguntes, profe, ¿qué hubiese pasado si Napoleón no iba a Rusia y ganaba la guerra? Nunca lo vamos a saber, ¿no? Nunca. Bien, entonces, hasta ahí llega el señor Huayna Cápac. ¿Qué va a pasar después, no? Más o menos para esa época, ya leía noticias, ¿no? De que un barbón blanco está llegando a las costas, ¿no? De lo que es Sudamérica. Y en este caso, en el año de 1526 empieza lo que ya son obviamente las pestes, ¿no? En este caso empieza una epidemia de viruela y sarampión que va a diezmar a la población indígena y lamentablemente dentro de las víctimas estaba el señor Huayna Cápac y su hijo, el Auqui, ¿no? Que van a morir en Ecuador, en Quito. A la muerte del señor, ¿qué sucede? Lamentablemente a la muerte de este pata le tiene que seguir alguien. Y ahí empieza la vaina, ¿no? La guerra civil entre quién, entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Se sacan la chochoca, se enfrentan y al final vence el señor Atahualpa, que hay que recordar que Atahualpa estaba siendo eh, ayudado por las panacas del norte, y en este caso Huáscar era apoyado por las panacas de el Cusco, ¿no? En este caso, como dicen, ¿no? Rivalidad de panacas, vence el señor Atahualpa, pero a la par el imperio va a estar debilitado, ¿no? Y estas noticias van a llegar a oídos del señor, ¿no? Francisco Pizarro, que va a aprovechar esto y nos va a conquistar, y a partir de ese momento nos vamos a volver automáticamente católicos. Porque si no hubiese llegado él, seguro hasta ahorita estaríamos adorando al sol, al Inti, ¿no? Etcétera. Bueno, no se sabe qué más. En fin. Bien. Y es el fin del desarrollo histórico de los incas. Después viene la conquista y viene un apartado que es ya los incas de Vilcabamba, ¿no? Con Manco Inca, su continuación hasta el último que es el señor Tupac Amaru I, que lamentablemente muere este tío. Y de ahí van a ser el mito del Incarri, ¿no? El Inca Rey, que ya lo vamos a ver más adelante en las clases de virreinato, ¿no? Que son dos clases grandes, pero bueno, ahí van a entender todo eso. Bien, entonces, vamos a la parte ya de política, ¿no? En este caso, la máxima autoridad va a ser el Inca, ¿no? También llamado el Zapac Inca. Pero también hay otra autoridad religiosa que es el Huilac Humo, ¿no? Lo han puesto ahí, por si acaso lo voy a poner Huilac Humo, porque es la autoridad religiosa, el máximo líder religioso. Porque antes de pasar a la etapa imperial, habían dos poderes, ¿no? El poder religioso y el poder militar, ¿no? Que gobernaban. En este caso, cuando se pasa imperio, el Huilac Humo va a perder ese poder, ¿no? Bien. Eh, ¿Quiénes más también están ahí? El Auqui, ¿no? Que es el príncipe heredero. Hay que acordarnos de algo que es importante, ¿no? En este caso, el Auqui no es el primer hijo del Inca, ¿no? El Auqui es el hijo que demuestra que es idóneo para ser el Inca, ¿no? Bien. Y por otro lado está el Tucuyrricuy, ¿no? Que es el fiscalizador, pero no solamente el Tucuyrricuy es el encargado de supervisar nada más, ¿no? El Tucuyrricuy también es la persona que vigila, ¿no? A los otros funcionarios, pero a la par también tiene poder, un poder judicial para resolver conflictos sociales, ¿no? También el Cuy Rico. Bien.
Y después están, pues, ¿no? Los aposuyos, jefe de los suyos, el Apunchik o Toquircoc, jefe de provincias, y el Curaca, que era el que gobernaba los Ayos, ¿no? Ahora, no se ha puesto ahí, pero también importante mencionar al Quipu Camayoc, ¿no? Que manejaba los quipus y se encargaba de la contabilidad, ¿no? Y también está el Capacñán Tocricoc, ¿no? Que era el encargado de construcción y mantenimiento de los caminos incaicos, ¿no? Que es el Capacñán. Y también está el Colca Camayoc, ¿no? El encargado de la administración de los depósitos o Colca, ¿no? Eso es. Bien. Ahí está, ahí te lo pongo, ¿no? Continuamos. Sí, dime. Bueno, dice yo, solamente los mayores habían de interpretar los tipos o en sí todo el imperio. En realidad, al parecer, solamente eran ellos, ¿no? Los Quipucamayoc, porque si ellos, los indígenas, hubiesen tenido total dominio sobre esas actividades económicas, entonces, de repente, muchos de los mestizos que eran hijos de indígenas hubiesen podido escribir o desarrollar, ¿no? Los quipus, ¿no? Que hasta la actualidad no se ha podido descifrar, ¿no? A lo máximo que ha llegado bueno, para descifrar los quipus es que eran sistemas de contabilidad numéricos, ¿no? Por ejemplo, para contar personas, para contar animales, eh, para contar ciudades, etcétera, ¿no? Pero no se sabe exactamente si el quipu representaba algo más, como puede ser un lenguaje, ¿no? Como puede ser un tipo de escritura, ¿no? No se sabe hasta la actualidad de eso. Y hay que recordar que los quipus se han encontrado antes, ¿no? En Caral ya habían quipus, entonces era un tipo de, te puedo decir, un tipo de comunicación que no se ha tenido hasta ahora indicios de cómo descifrarlo, ¿no? Lamentablemente. Y no se va a tener, ¿no? Porque no hay forma, ¿no? De revivir a un inca y preguntarle si, cómo se usaba el quipu camayoc, ¿no? Ah, y los estudios sobre quipus no son hechos por peruanos, o sea, son extranjeros que vienen y quieren descifrar los quipus, ¿no? Creo que es una matemática de Dinamarca que estuvo, creo que 20 años tratando de descifrar los quipus y no lo logró hacer, ¿no? Bueno, qué pena por ella, porque estar tanto tiempo en algo debe ser un poco frustrante, ¿no? Pero yo qué hablo, ¿no? Si yo también un año y medio estuve postulando a San Marcos, ¿no? Por ahí, no tanto, pero por ahí. Bien, vamos a la segunda parte. Esta es una parte complicada, ¿no? Muchos acá se confunden, no colapsan, ¿no? Que es la forma en que estuvo dividida la sociedad, ¿no? La panaca, nobleza y privilegio, nobleza provincial, Jatunruna, Yanacona, Pinaconas, Pinacunas, etc, etc, etc. A ver, vamos entonces con cada uno de ellos. En este caso, primero, ¿no? Lo que es llamada la panacas o también la nobleza de sangre. ¿Qué son las panacas, también llamadas la nobleza de sangre? Son los familiares de los incas, sus descendientes, ¿no? Te voy a poner un ejemplo rápido para que entiendas. Si no entiendes, escríbeme, profesor, no entendí, porque esto puede venirte en el examen de admisión, ¿no? Y por mi culpa, de repente, no ingresas. Bueno, no por mi culpa, no por tu culpa, por no preguntarme. Bien, a ver, ponte ya, yo soy algo acá, Pachacútec, no siempre me gustó ese nombre. Yo soy Pachacútec. Tengo mi panaca, ¿no? ¿Quién es mi panaca de Pachacútec? Mi esposa, mi otra esposa y mis otras 1000 esposas que tengo, ¿no? Todas mis esposas, mis hijos de mi otra esposa, todos ellos. Mi panaca. Todos son mi panaca. No, la panaca de Pachacútec, yo. Pero el momento en que yo, Pachacútec, me muero o simplemente ya no quiero ser inca, ¿no? Y le voy a pasar el gobierno a mi hijo, Tupac Yupanqui. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento que tú le pasas Tupac Yupanqui, en ese momento, Tupac Yupanqui, cuando se vuelve inca, Tupac Yupanqui tiene su propia panaca. ¿Ok? No, a partir de ese momento que Tupac Yupanqui, mi hijo, se vuelve inca, va a tener su propia panaca. Eso no quiere decir que mi panaca deja de existir, mi panaca sigue viva. Acá está mi panaca. Solo que ahora Tupac Yupanqui se independizó y los hijos y esposas que él tenga van a ser su panaca de él. ¿Se entendió esta parte? Sí, ahí está.
un sí. Profesor, ¿era tipo familia? ¿Su Claro, ¿no? familia? Su familia simplemente, ¿no? Más adelante, cuando Huayna Cápac también se vuelve inca, eh, Tupac Yupanqui va a tener su panaca y Huayna Cápac también va a tener su panaca, ¿no? ¿Pueden compartir la panaca? No. Cuando tú te vuelves inca, tienes tu propia panaca, ¿no? Tus hijos y tú, esposas, nada más. Y los familiares de la esposa, nada más. Cada vez que un hijo se vuelve inca, tiene su propia panaca, ¿no? Se van ahí, nada más. Así que las panacas son la familia de los incas y sus descendientes. Eso quiere decir que una panaca puede seguir existiendo por mucho tiempo más, puede seguir existiendo. ¿Por qué? Porque a pesar que Pachacútec ya no era inca, Pachacútec tenía otros hijos, ¿no? Y esos hijos han tenido hijos y hijos y hijos y todos pertenecen a quién? A la panaca de Pachacútec. Por eso que siguen existiendo las panacas. Por eso que había panacas en el sur y había panacas en el norte, ¿no? Por esa razón. Bien, ¿qué más? La nobleza y privilegio, ¿no? ¿Qué es la nobleza y privilegio? La nobleza y privilegio está representada, ¿no? Por personas que han cumplido una función importante de servicio al Tahuantinsuyo. En este caso, generales, chasquis, mitimaes, ¿no? Que han servido al Estado por 20, 30 años. El Estado los recompensa, ¿no? Y los vuelve nobleza de privilegio. Nada más, así de simple. Tercero, la nobleza provincial, ¿no? O también llamada la nobleza advenediza, ¿no? ¿Por qué se le llama de esa forma? Porque son curacas que están subordinados al poder del Tahuantinsuyo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Te acuerdas que habíamos hablado de los Sicam? Disculpa, habíamos hablado de los Chimú, de los Tayanes, de los Quitos, de los Cañaris, de los Huancas. Tanto Huanca, Cañaris, Quito, etcétera, todas estas culturas que habían sido subordinadas al poder del Cusco, van a tener un representante, un curaca, que es de ellos, ¿no? Un representante de ellos, y estas personas van a ser la nobleza provincial o también llamada la nobleza advenediza, porque va a ser esta misma nobleza más adelante la que se va a rebelar contra el imperio de los incas, ¿no? En este caso, el ejemplo más grande que tenemos es los huancas. Cuando los españoles llegan a la zona de Jauja, los huancas prácticamente le van a dar, ¿qué le van a dar? Le van a dar mujeres, le van a dar cargamento, le van a dar también comida, le van a dar los caminos para poder llegar hasta Cusco, ¿no? Le van a dar una infinidad de cosas para lograr vencer a los incas. Y más adelante los mismos huancas van a ir a buscar al rey de España a decirle, ¿no? Yo te ayudé a que lo venzas al Inca, así que me vas a dar tierras, me vas a dar lo que me prometiste. Profe, no le creo. Bueno, entonces tienes que leer este libro. Se llama Destrucción del Imperio de los Incas, ¿no? Profe, ¿quién lo escribió? El popular Wally, ¿no? Nosotros le decimos Wally porque ya estaba viejito cuando nos dictó, ya usaba pañal mi profe, pero igual era un señor profesor, ¿no? Valdemar Espinosa, ¿no? Él creó este libro, bravazo el nombre, ¿no? Destrucción del Imperio Inca, ¿no? Y aquí es donde se detalla, pues, ¿no? Cómo los huancas, ¿no? Aquí es donde se detalla cómo los huancas van a hablar sobre cómo ellos ayudaron a despedazar al imperio de los incas, ¿no? Y estos huancas fueron parte de la nobleza provincial. Bien, seguimos. Vamos con los Hatunrunas, lo más sencillo del mundo, ¿no? ¿Quiénes son los Hatunrunas? Los Hatunrunas van a ser, pues, ¿no? Los campesinos, ¿no? Los que trabajan para el Estado. El pueblo, así de simple. Ellos son los Hatunrunas, ¿no? Que estaban organizados en ayllus, ¿no? Comunidades campesinas, cuyos miembros están vinculados por la tierra y el parentesco, ¿no? Tienen un ancestro en común. Bien. De aquí, de los Hatunrunas, vamos a ver a los chasquis, a los aquias, ¿no? A los mitmas, ¿no? Que son los mitimaes. Los mitimaes son los colonizadores. Profe, ¿quiénes son los mitimaes? Los mitimaes son los que dejan su lugar de origen, ¿no? Dejan su lugar de origen y van hacia otros lugares a colonizar, ¿no? A enseñar la forma de agricultura, la forma de oración, la forma de los trabajos, etc., ¿no? Eso es un mitimay, un colonizador. Era un
eran personas separadas de su ayu de origen para ir hacia los lugares que habían conquistado los incas y enseñarles toda la cultura de la cultura inca, ¿no? Eso era un mitimayo. Bien. Luego de eso, ¿qué tenemos? Tenemos a los llanas, o también llamados yanaconas, ¿no? Que realizaban servicios al Inca, a la Panaca o al Estado. Esa es la función de los llanas, ¿no? Pero hay una diferencia, ¿no? A diferencia de los mitimaes, estos yanaconas se desvinculaban de su ayu, pero pasaban a depender directamente ¿de quién? Del Inca. Esa era la diferencia. Luego tenemos a los piñacunas, o también llamados los piñas, ¿no? De ahí viene la palabra, oye, ¿qué piña eres? De ahí viene, ¿no? Eran prisioneros de guerra que van a estar destinados solamente a una función de esclavo, a trabajar ¿en dónde? En los cocales. Esa es su única función. Nada más. Bien. Aquí también préstame atención, que en realidad no es muy difícil de explicar esta parte, ¿no? Así que no te preocupes, no te asustes. No crees que esta parte no la vas a hacer. Lo vas a hacer como has hecho cualquiera de las cosas que has hecho. Que no sé cuáles son, pero que imagino hiciste bien. Bien, en este caso vamos a hablar de la reciprocidad. ¿Qué es la reciprocidad? La reciprocidad es una acción que se da entre miembros del AYU, ¿no? Que daban obligaciones, obviamente, de reciprocidad, que consistía en dar y recibir bienes y servicios. Yo te doy algo a cambio, tú me das algo a cambio. Profe, suena medio raro eso. Bien, puedo ponerte un ejemplo de eso. A ver, pues me preguntan, profe, ¿qué son los cocales? Los cocales, sencillo, es el lugar donde se hace coca. Es decir, vas a los cocales, donde están las hojas de coca, y todo el día, ¿qué vas a hacer? Estás cortando las hojas de coca para que lleguen a la ciudad. Es un cocal. Trabajas la tierra para sacar la coca y ¿no? La llevas también a donde está la gente que lo consume. Es decir, trabajas toda tu vida en un cocal, trabajas toda la vida cultivando, hasta el día de tu muerte. Ese es un cocal, ¿no? Los cocales, que lamentablemente en la actualidad son usadas para otra cosa. Que espero tú nunca lo uses, ¿no? Por favor. Creo que puedes probar cualquier tipo de cosa recreativa, pero la coca, no lo hagas. No lo hagas. Inhalar coca es como leer el libro de Agustín Laje o escuchar una conferencia de Milei, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Dañino para el cerebro, así que, por favor, nunca lo vayas a hacer. Pero ese es un cocal. Bien. Continuamos. Vamos a hablar de los tipos de reciprocidad. En este caso, hay dos tipos de reciprocidad. La reciprocidad simétrica y la reciprocidad asimétrica. La simétrica era la que se ejercía entre iguales. ¿Entre quiénes, profesor? Entre Hatun, runas. Nada más. ¿Ok? Y la reciprocidad simétrica es la que se da con autoridades, como por ejemplo, ¿quién? El Inca o el Curaca. Esa es la reciprocidad asimétrica. ¿Ok? Bien, nada más, ¿no? No te complica la vida, así de sencillo. Bien, ahora vamos a lo segundo, ¿no? Que es la redistribución, ¿no? Les iba a dar un ejemplo de reciprocidad, que es la más sencilla, que hasta la actualidad se sigue usando la reciprocidad, y en la sierra todavía sigue existiendo, y aquí en el Perú también sigue existiendo, ¿no? Por ejemplo, no sé, bueno, quizás tú ya no, pero en mi época, a mi papá, por ejemplo, lo llamaban para techar un techo, ¿no? Para techar, ¿no? Oye, ven, ayúdame a techar, ¿no? Entonces mi papá iba, ayudaba, lampeaba y construía el techo. Más adelante, cuando mi papá también quiso levantar el techo aquí en mi casa, llamó a esa gente que mi papá había ido a ayudarles, ¿no? Eso se llama reciprocidad, ¿no? O la típica, la más fácil de todas, que de repente te ha pasado a ti, ¿no? Que cuando te llaman y te dicen, oye, ayúdame con una apoyada, mano, que mi hermano está con cáncer, etcétera, ¿no? Entonces tú, buena gente, vas y apoyas en la apoyada. Pero sabes que más adelante, cuando tú también tengas un problema y estés vendiendo tus tamales, tu frejolada, tu pollada, ¿qué vas a hacer? También le vas a fonear y no le vas a decir, oye, ¿te acuerdas cuando yo te ayudé? No, no, le vas a decir, oye, apóyame. Entonces él se va a acordar, él me apoyó. Eso se llama reciprocidad. Existe hasta la actualidad, ¿no? No es otra reciprocidad que estás pensando, ¿no? O sea, es enfermo y enferma, esa reciprocidad no. Bien, redistribución. Concentración de recursos de diferentes pueblos por parte del Estado para poder hacer el excedente y proceder a repartirlo, ¿no? Cosa que ya lo habían hecho otras culturas, como por ejemplo los chavín, ¿no?
Los Chavín también tenían una cantidad enorme de excedentes de agricultura y lo repartían de forma equitativa. En este caso, la redistribución sucede de igual manera, ¿no? Se va a redistribuir todo, ¿no? Hay un excedente de agricultura, se redistribuye por todos los lugares del imperio de los incas. Bien, ahora vamos a hablar de lo último. Nos queda... Uy, no es que me queda un minuto. ¿Tan rápido se fue el tiempo? Ya, 4:50. Por favor, le pido que me regalen solamente 3 minutos de su receso nada más. Y perdónenme por haberles quitado eso. A ver, vamos de frente a lo último. Bueno, las actividades económicas, ya sabes, ¿no? La ganadería de altura, camélidos, ¿no? Alimento, lana, transporte, la textilería, para uso familiar o estatal. En los estatales estaban los aquyahuasis, ¿no? Bien. La agricultura, ¿no? Principal actividad, obviamente, para lograr el excedente de productividad, ¿no? Y también está el uso de diferentes tecnologías agrícolas, como el control vertical de pisos ecológicos, que esto ya sabemos que es parte, ¿no? De, ¿no? Parte de otras culturas, por eso que es una síntesis también, ¿no? En la cultura inca. Bien, la distribución de tierras, ¿no? Tierras del Inca, parcelas del Estado, ¿no? De las panacas, de los señores étnicos, que sí les pertenecían a ellos, era privado. Si una panaca tenía su terreno y moría, lo adquiría el que seguía de ellos. Era hereditario. En el caso de las tierras del pueblo, que son las apsis o tierras comunales, estos topos entregados a los jatunrunas y medio topo entregado a las mujeres, no, si tú te morías, esta tierra pasaba otra vez a ser parte de la tierra comunal, no le pertenecía a tu hijo. Esa es la diferencia. Tierra del Sol, ¿no? Tierra para el culto, ¿no? Trabajadas para mantener al clero de diferentes dioses. Bien, y esta forma de trabajo colectivo es bien sencillo, a veces mucho se complica en la vida. Por ejemplo, la mita, que es el principal, ¿no? Es el trabajo del pueblo hacia el Estado en forma de tributo. Por ejemplo, alguna vez en tu vida tenías que ayudar al Estado a construir ¿qué cosa? Construcciones, obviamente para el Estado, como que los caminos del Inca, como que fortalezas, palacios, ¿no? Esa es la forma en que tú ayudabas, ¿no? Cuando un Hatun Runa estaba en la mita, ¿cómo se volvía? Mitayo, acuérdate. Ahí va la palabra, mitayo, no te debes olvidar, mitayo. Bien, ¿qué más? El AINI, prestación de servicios de mano de obra entre los miembros de un AIO, ¿no? Prestación de servicios de mano de obra. Eso quiere decir actividades pequeñas, como que, por ejemplo, oye, ¿puedes ayudarme a construir mi casa? Ya, te ayudo. ¿Puedes ayudarme a cultivar? Te ayudo. Luego, ¿qué pasaba? Le devolvías el trabajo, ¿no? Ese era el trabajo del AINI, ¿no? Servicio de mano de obra entre los miembros de un AIO. Y la minca era el trabajo colectivo y obligatorio en favor de todo el AIO, ¿no? Ya no solamente ayudabas a la persona en su casa o para hacer agricultura. Por ejemplo, que las colcas, que eran los almacenes, y que obviamente no sirven para una o dos familias, no sirven para todo el AIO. Entonces todos trabajaban en la construcción de la colca. Los puentes, que era para transportarte, ¿no? Para que toda la gente se pueda transportar, ¿no? La gente de un AIO también eran parte de lo que es la minca. Entonces, esa es la mita, el aini y la minca. Vamos a lo último, a las manifestaciones culturales. Ya sabemos que hay una religión politeísta, panteísta, ¿no? Inti es el dios oficial, pero eso no quiere decir que no haya más dioses, ¿no? Y la educación formal netamente enfocada en la nobleza para formar, ¿qué cosa? Gente para la burocracia estatal de los incas, ¿no? Para los distintos niveles que había, ¿no? El Quipucamayoc, ¿no? El Tucuyrricuy, etcétera, ¿no? ¿Quiénes eran los maestros? En este caso, los amautas. Bien. Textilería, el cumbi, como ves ahí. Y también aquí en esta parte vemos lo que es la cosmovisión andina, ¿no? Está el Hanampacha, que era donde estaban ubicados los dioses, el Caipacha, donde estábamos ubicados nosotros, ¿no? Y el Ucupacha, donde estaban ubicados los muertos, ¿no? Bien, arquitectura, que ya conocemos, tenemos ejemplos como Sacsayhuamán, ¿no? El Coricanchal, etcétera, ¿no? Monumental, simétrica, megalítica, poligonal, ¿no? Piedras talladas y superpuestas mediante el proceso de grapas, ¿no? Y en este caso te pones ejemplos que ya mencioné, ¿no? Bueno, ahí está Ollantaytambo también y Machu Picchu, ¿no? En el caso de la cerámica, el aríbalo, o también llamado el urpo, ¿no? Bien, y pasamos a las preguntas, ¿no? Y les pido disculpas, no tengo que les pido disculpas cada semana, perdón. A ver, vamos rápidamente. Pregunta 1 es la letra A. La 2 es la letra D. La 3C y la 4A.
Y por último, la 5 es la letra C. Chicos, disculpen, más bien me, me, me pasé hablando de cosas y ya se me pasó un ratito. Disculpen que les he quitado 3 minutos, ya me voy para no quitarles más tiempo. Chao, nos vemos la otra semana y suerte en su examen. Espero que les vaya bien. Ya, profe, gracias. Hasta la próxima clase, profesor.